Puta, el recreo corto, weón. Sí, weón, no duró nada este recreo, weón. Ya, chiquillos, siéntense nomás, vamos a empezar la clase, ¿ya? Hoy día vamos a empezar con los pasatiempos. A ver, alumno Jorge, ¿qué Sí, sí, pasatiempo sí. tiene usted? Bueno, profe, a mí me gusta escuchar podcast. Ah, ¿de verdad? ¿Y qué podcast escucha usted? Bueno, yo escucho el podcast ¿Su charla? Su charla, amigo. ¿Cómo está mi alumno estrella, Jorge? Pues muy bien, la verdad, este domingo, mi profe Lucho. Oye, hace frío, ¿oh? Ha hecho harto frío estos días, weón. Sí, bastante, la verdad. Bueno, es típico del invierno, pero santiaguino, como siempre, uno a veces es medio alaraco, por así decirlo, coloriento. Sí, pero no, yo creo que estos últimos días ha hecho bastante frío. Yo la verdad no soy de las personas que sienten frío a menudo, pero eso es un indicio, ¿cachai? Si yo tengo frío es que la weá está así como para cagarse de frío. Claro, cuando tenía ese amigo que es típico que no anda con short cuando en invierno, pero cuando ese weón tiene frío es que no, es que Es que hay está que mal la cosa. preocuparse. Claro, Sí, cuando el weón que va con short en invierno va con jeans así, te va a tener que decir, no, ¿por qué te pasa así? ¿Qué está claro. ocurriendo? No, pero nada que una estufa no pueda solucionar. Por supuesto, la estufa eléctrica. Así que les damos la bienvenida a este capítulo especial. Es un capítulo que de verdad teníamos ganas hace mucho rato. Incluso en los podcasts pasados hemos tratado de evitar el tema solamente Claro, para estar en este capítulo. sí, dedicado precisamente para este capítulo. Claro, es un capítulo especial porque nos vamos a dedicar a toda nuestra área o tiempo de colegio, jardín, universidad, varias cosas que obviamente que ya no estamos, pues, weón. Si estamos Claro, trabajando, ya somos viejos, ya uno toma tecito, ¿cachai? Uno disfruta un tecito, no sé, weón. Weas de ya, viejo, weas que bueno, uno se da cuenta que está viejo, po. sí, o ya no, cuando la vas empezando a adoptar con el pasar del tiempo ya. Claro. Entonces, me gustaría partir, no sé si tú tienes recuerdos del jardín. Cuando tú ibas al jardín, ¿tenía algún Uh, recuerdo así como? Porque recordar el jardín es muy difícil, porque es una época que donde de verdad eres muy pequeño y las cosas de pequeño a veces uno no recuerda la web. sí, pues, es bastante complejo. Mira, yo no soy mucho de como recordar grandes partes de mi infancia, si bien tengo como uno y que otro recuerdo, pero por así decirlo, el más destacable es que yo, bueno, en mi sector tenía el colegio que se llama el Brother School, Ya, ya. que, bueno, ahí iba como de kinder, así como kinder, pre-kinder creo que también tenía, Ya. hasta creo que octavo básico. Ujú. Y yo estuve ahí creo que desde primero hasta tercero. Y uno de los recuerdos que más tenía era que era creo que más o menos en septiembre, cuando te hacían bailar como los típicos la cueca o algún baile típico chileno. A mí Ya. me pusieron como un trajecito como de sureño y me pintaron así como el bigote, así como con plumón. Y lo que más recuerdo bueno, de ese baile en particular, porque era ahí como, ni sabíais bailar, te movíais nomás, Claro, era ahí claro. como un minion moviéndote al medio, era de que el gorro de lana que me pusieron era tan como, me picaba mucho, no Ah, estaba ya. cómodo, era terrible, era Te como arrancaba a cada que, rato. sí, de hecho me lo quería sacar, entonces yo me lo sacaba y me decían, no te lo saqué, no te lo saqué, que tenéis que bailar por la cuestión y... Las tías me retaban, inclusive yo como que, mira, es que no puedo tenerlo así de... Que me Y, pica, por favor, y digo, ayuda. mi mamá de hecho ese día, porque bueno, los papás también podían ir, mi mamá me decía, no, quédate un ratito y después vamos a ir a como a comer algo así. Como que, y por solamente eso yo me aguanté la picazón. Como la recompensa al final, así. Sí, es que bueno, cabrón chico, tenés que convencerlo de alguna forma, po. Sí, po. Yo tengo un recuerdo, pero más que nada del jardín, un poquito más atrás, ¿cachai? O sea, ni siquiera antes Vale, ni siquiera en el colegio. Yo ya, el otro día buscando fotos, porque tengo como una carpeta de fotos mías, que tanto ya, tenía mi mamá, digitalizada, toda la weá. Era como un álbum, pero virtual, pues, obviamente. obvio. Y encontré una foto y dije, oh, ese soy yo, con una niña.
Y le pregunté a mi mamá, digo, mamá, ¿te acuerdas quién era ella? Así, que salgo yo muy pequeño en el jardín con una niña abrazados. Y me Mm. dice así como, sí, pues si tú te casaste con ella. Y yo como, ¿cómo? Te casaste, po, hermano. ¿Cómo? Qué brígido, así. Espérate, ¿cuándo? Ah, sí, pues no, pero se casaron entre niños, o sea, tampoco es tanto. Y yo le decía, ¿qué era galán cuando chico? Claro, así como, opa. No Y yo sabía que tenía ese decía, poder, así. o sea, y yo no recuerdo haberme divorciado, así que supongo que sigo casado. Claro. Sigue aún estando eso ahí, pues no, Claro no, que hemos, no, así no que hemos ido al registro civil ni nada. no, yo sigo casado, así que yo creo que esa es la razón por qué he estado tan soltero tanto tiempo. Weón. Yo Mi creo que va interior por ahí, dice, ¿no? no, estáis casado, amigo, estoy casado, así que no podí. No podía, Eh, hermano. pero una foto que me trajo varios recuerdos, bueno, y después obviamente, yo pasé harto tiempo en el San Damián. Vale. En el San Damián yo pasé kinder. Y yo tengo una anécdota muy, muy curiosa, porque hace unos tiempos atrás, no es que uno empezó a dejar el colegio, pero igual tenía amigos dentro del colegio. Así Claro. como, justo un amigo que hiciste como dos cursos menos, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces me invitó al festival de inglés. Que Vale. para contexto de la gente, nosotros, yo y el Jorge, fuimos al mismo colegio también, pero más adelante. Claro. Y en ese colegio hacían un festival de inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cursos, bueno, no me acuerdo, creo que los terceros organizaban la agua, entonces no hacían nada. Claro, los terceros medios organizaban y creo que desde básica, porque creo que los kinder no lo hacían obviamente, no sabían hablar inglés. Desde como, no sé, sexto básico, quinto básico, desde donde partía el inglés, ya por así decirlo, hasta cuarto medio, todos hacían como eligieron una canción. Algunos tenían como tal, se les asignaba así ya, ustedes son los 80 por así decirlo. Claro. Y tenían que elegir una canción en inglés y cantarla. Creo que en Esa es la media coreografía tenían como incluso. la libertad de escoger. Así como, no, nosotros vamos a cantar esta canción. Así como no tenían como un tema en específico, sino que podían escoger la canción que querían. Claro. Y entonces me invitaron a ese festival. Y dije, qué recuerdos, güey. Así como de esas vergüenzas pasadas bailando Nelly Furtado, Happy, Pharrell Oh, Williams, toda la no, wea. era horrible. Uno agradecía igual porque las clases de inglés era dedicado solamente a aprenderte una canción en vez de tener que Claro, era aprenderte eso. Que una más encima actividad. tenía nota. Entonces, obviamente que después decía, ya, es que mejor bailar y cantar que aprenderme el idioma inglés entero. Entonces, Sí, bo. Y es que no solamente aplicaba en inglés, sino que también era como, por ejemplo, en arte o tecnología, no sé, la verdad. sí, o en historia, no me acuerdo. Pero había como otra nota más. Sí, porque era como, ya, tenéis que dibujar, no sé, creo que era el mural, o que era como, no el Claro. mural, sino que era como La parte de un atrás. lienzo La bien parte de atrás. grande. Sí, vos, que era como el tema que tú elegiste, algo relacionado, entonces tenés que pintarlo, dibujarlo, y en todo eso te ganáis una nota también que valía como coeficiente 2 así. Claro. Bueno, entonces volviendo a la historia, yo volví al colegio y dije, qué recuerdo, estarán los mismos profesores, no había ninguno. Había una señora que era de kinder, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero yo creo que debe tener 1000 años, weón, porque ha vivido toda su vida ahí, desde que yo llegué hasta ahora. Claro, eterna. Entonces, le pregunté, oye, ¿podemos pasar a las salas de kinder a ver si es que... a recordar el colegio para ver? Claro. Porque ella se acordaba de mí. Ella me dijo, Ya, ya. Luchito, ¿cómo está? Tanto tiempo. Yo como, ¿quién es usted, señora? Por favor, Y claro, uno ni cagando se acordaba. Así. No, sí me acordaba porque de verdad lleva muchos años en el colegio. Entonces era como, Ya, sí, ya. no me acuerdo su nombre, pero hola, ¿cómo estás? Sí. Y me mostró en Kinder que los de Kinder tenían como una baldosa Vaya, en la pared pintada. ya. Y me di cuenta que una de las baldosas decía Luis Veas. Cáchate Y yo esa. dije, esa baldosa es mía. Sí, Claro. sí. Sí, era un trabajo de tuyo, bla, bla. Y era un árbol así hermoso. Así, tú imagínate pura obra de arte mediocre así. Y un árbol hermoso así de kinder, Luis Vea. Y dijo, que era artista, weón. Y la señora me dice, no, pero si lo hizo tu mamá. Y Y ¿cómo? tú, y tú como, ¿qué? ¿Cómo? Mi Y ahí sueño destrozado sí, instantáneamente. mi corazón se rompió instantáneamente. Sí. No, qué triste. Y volví a mi casa después del festival de inglés. Ya había pura mierda, obviamente.
Volví a mi casa y le conté esta historia a mi mamá. Ya. Dije, oh mamá, es que había una baldosa en el San Damián que decía mi nombre y un arbolito súper lindo, pero me dijeron que lo hiciste tú. Y mi mamá dice, yo no te he hecho ninguna tarea nunca. Ah, cáchate. ¿Sabes? Digo, yo... Me acaba de mentir la señora. Y sí, pues yo quedé así como, vieja, ¿cómo me mentiste, weón? Y hice un plan para ir a rescatar la baldosa. Y justo le habían sacado todas las baldosas y las botaron a la basura. Oh. ¿Te podéis creer? Hice un plan, así como hice un plan porque estaba un vecino de la villa que todavía iba en el San Damián. ¿Ya? Entonces dije, bueno, puedo ir a verte, ¿cachai? Y ir a hablar con los de la Kinder para ver si es que puedo rescatar esa baldosa porque era muy bonita, era como para dejarla en un cuadro, weón. ¿Ya? Y como que hicimos el plan, yo me metí al colegio así como, hola, permiso. Claro, justo en la como... hora del almuerzo así me metí así como, hola, permiso, vengo a ver a mi hijo. Así. Claro, la weá. Ni siquiera un sobrino, ¿no? Mi hijo, ¿qué weá? ¿Cuándo? Me metí al colegio y me dijeron, la misma señora me dijo, no, lo acaban de votar. Todo. Oh, Yo como, oh, puta rayos. la weá. Era la oportunidad del siglo poder Sí, rescatarla. era la oportunidad para tener así como un recuerdo de Kinder, weón. Bueno, no tengo ni una mierda. Tengo la weá del jardín, la foto. Eso, darse cuenta, no sé, que no tengo ni una weá. Mira, sí, a la dinámica del podcast pasado les gustó harto, así que si es que van al Instagram en este momento, el mío, van a ver la foto de yo abrazado con la niñita en el jardín. Van a ver a mi esposa, que todavía sigue siendo mi esposa, así que No lo sabe, pero... téngale respeto, weón. Ah, ya no vengan con comentarios así medio, ya, porque es mi esposa. Ya. Sí, no se la anden insinuando, por favor. Ya, pero yo tengo una duda. ¿Tú cuándo llegaste al San Damián? ¿En qué curso? Yo llegué a tercero básico. Tercero Yo básico, llegué- ya. Sí, yo había hecho, bueno, no, ni me acuerdo realmente cuántos tenía en Kinder, en el Brother, que estaba como está al lado también del San Damián. Y en Sí, sí. tercero, y ahí como que mi mamá me dijo, ya tú vas a pasar la básica en San Damián, pues, ¿cachai? Era mejor, Ya. decían que la típica es un mejor colegio, ¿cachai? Tiene mejores profes, bla, 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 bla. Y uno, bueno, no tiene voto en nada, así que uno tiene que solamente apañárselas nomás e ir. Sí, bo. Yo partí desde tercero básico ahí, ¿cachai? Yo tuve, bueno, mis primeras amistades ahí y hasta hoy en día, Hasta el día de hoy, sí, bo. claro. Y, bueno, la típica que, bueno, no sé si la típica, porque no creo que a muchas personas les pase, que yo repetí de curso. No una, porque a mí me quedó gustando y lo hice 2 veces, ¿cachai? Pero, weón. Claro, y creo que inclusive decían que a la tercera creo que te echaban, o sea, te echaban en el sentido de que te cancelan creo que la La matrícula, matrícula, sí, bo. y tenés que comprarla de nuevo, así como... Entonces, yo me acuerdo que yo repetí primero octavo básico. Ya. ¿Por qué? Ustedes dirán, fue muy difícil, era un porro. La verdad no, era flojo, yo era bastante flojo, no, ni estudiaba, creo que desde el inicio de los tiempos yo no estudiaba. Creo que hay muchos que también se sienten identificados porque hay algunos que, bueno, estudian sí, leer, como repasar, leer la weá, ya. Yo era ese tipo de persona. Ya. Y a veces no tenía ganas de nada, yo llegaba a mi casa a jugar básicamente. Entonces yo repetí octavo básico por creo que una décima. ¿Cachai? Como... No, ni siquiera fue una décima. Qué triste. Fue como que ya fui a hacer el examen de matemática Ya. y creo que ese examen me fue mal. ¿Cachai? Como que la primera pregunta, yo estaba preparado como para, ¿cómo se le dice? Aritmética, que es la típica de sumar, multiplicar, dividir, todas esas Ya. ecuaciones. Estaba más preparado para eso. Y me ponen como trigonometría, nada, que trigonometría, geometría. El Julio Brígido, que ya estaba como en tercero la básico universidad. pasándole trigonometría. Claro, no, era geometría. Y yo valía pico. Hasta hoy en día, creo que, bueno, hasta cuarto medio, que me metí el electivo inclusive de matemática. Yo era cero a la izquierda con geometría. Ya, Entonces sí. me puso como triángulo y yo, no, Que no, igual es difícil, hay que admitir que es difícil geometría. Sí, weón. es que también a veces, no sé, nunca se me hizo fácil. Nunca como que me explicaron y dije, pero esto es fácil, esto es como pim para pum, listo, lo tengo resuelto. Claro. No, entonces me pasaba el caso con ecuaciones, pues, ¿cachai? Pero la cosa es que creo que
El método, por ejemplo, si llegaba a examen, onda, por ejemplo, no tenía ahí, creo que teníais promedio rojo o no te daba tal promedio, tenías que hacer exámenes para que pasarais. Ujú. Y yo fui y el método era este, tú te sentabas y está el profe, ¿cachai? Y tenía como 6 papelitos, ¿cachai? Como ahí en la mesa. Tenías que elegir uno y el ejercicio que te salía tenías que hacerlo. Creo Ya. que tenías que hacer como dos de tres y tenía ahí... Pasaba ahí. Pasáis, claro. Ya. Entonces yo, claro, tomo el primero, pa, al toque, geometría. Yo dije, le dije, profe, no. Le dije al Se toque, lo sí, no, devuelvo, no. se lo Sí, devuelvo dije, no, instantáneamente. no sé. Y me dijo, pucha, ya. Así, dijo, agarre otro. Ya, y agarré otro de geometría. Y le dije, ¿sabe qué, profe? No, no sé de geometría, de verdad. Y me dijo, pucha, a ver, ya, no te puedo. Como que sintió pena, así Ya, igual. sí, claro. Como que se compadeció y dijo, mira, agarra otro más, ¿cachai? No te puedo dejar que... Y ahí había uno que era como de aritmética, ya se lo hice, me puso como uno bueno y me faltaba otro, ¿cachai? Y creo que el último que saqué ya no era ni geometría ni... Creo Ni que era aritmética. probabilidades. Ah, ya. Y ahí también en probabilidades también era un cero, ¿cachai? Entonces dije, no, o sea que ya fue. Y me dijo, pucha, ya, no me queda de otra, ¿cachai? Y me puso Claro. que no. Y ahí yo me acuerdo que, bueno, fue la primera vez que, por así decirlo, me dio pena algo. Así como que me fui llorando para la casa, inclusive, ese día. Oh, te Porque era creo. como. Los exámenes lo hacían en noviembre, ¿cachai? Como ya los últimos días del colegio. Ya Ujú. después de eso no tenía nada que hacer, pues eran vacaciones. Entonces me acuerdo que yo, claro, repetí. Me dijeron que no, no puede usted. Yo fue como, chucha, me fui a la clase. No, no era la clase, a ¿A la la sala. casa? Ah, ya. Sí, a la sala primero estaban mis compañeros. Yo les dije, no, ya fui. Como que me abrazaron, sintieron pena, pucha, la cuestión. Y ahí como que agarré mis cosas, me fui para la casa y creo que llamé a mi mamá. Y mi mamá no me consoló caleta y bueno, llegué llorando y claro, al rato se me pasó. Po. Pero fue terrible. Y bueno, ya como haciéndolo más rápido, pasé de curso, claro, después pasé a primero medio y ahí de nuevo, oh, buena, repito de nuevo. ¿Por qué? La típica, no, Puta. no, uno no aprende. No, de nuevo, y creo que esta vez sí que fue de maricona. Ya, ya, ya. Porque yo creo que tenía, yo Tú siento que repetiste estaba confabulado. segundo medio. No, repetí primero medio. Ah, ya, ya. Claro, yo estaba en octavo, repetí octavo, hice octavo de nuevo, lo pasé a primero medio, y en primero medio repetí. Ya. Y ahí fue cuando también te conocí a ti, conocí a otros amigos que tengo hasta ahora. ¿Cuál fue el problema? Que yo siento aquí que está confabulada la cuestión. Ya. Yo me acuerdo que una clase que tenía específicamente, yo tenía creo que un 4 y tanto, ¿ya? Ujú. O creo que tenía un 3 y tanto. Y la cosa es que a mí me dicen después que el mismo director me hizo repetir. Que dijo, no, que... Ya. Claro, porque habían algunos que lo eximían, ¿cachai? Por ejemplo, tenía un 3.8, le dijeron ya igual por las otras cosas, dijeron ya lo hagamos pasar igual. Y a un compañero lo hicieron pasar igual, pero a mí específicamente me dijeron que no. ¿Cachai? Y después creo que esto lo habló con Ya. mi mamá, ¿cachai? El director le dijo, no, es que sabe que su alumno tiene... o sea, su hijo tiene que volver a hacer la cuestión. ¿Cachai? Oye, Y yo, la weá es rara, ¿eh? sí, pues yo quedé para la cagada. Bueno, y ya después, ¿qué iba a hacer? Pues no iba a reclamar y al final decidí hacerlo de nuevo. Mm. Yo también repetí. Yo también yo repetí segundo medio. Ah, Y ya, yo ya. también pienso que fue por una mariconada del profesor. Ahora igual me sirvió harto. Y explico por qué. Todo ese año que fue en segundo medio, no me acuerdo qué año específicamente, justo me tocó como un colapso de emociones, ¿cachai? Me tocó un colapso de emociones en el sentido de que llegó mi Ujú. papá, contexto, mi papá me dejó a los 7 años. Entonces, en segundo medio, él dijo así como, hola, llegué. Me demoré caleta en comprar el cigarro y el pan. Claro. Y a mí me quedó así como, mentalmente me quedó mal. Así que quedé mal porque mi papá me decía una cosa, mi mamá me decía otra cosa, yo no sabía a quién creerle, yo no tenía... Como, era un niño, pues, weón, era un niño. A pesar de que yo en segundo medio era un niño, todavía no entendía bien las cosas, pues, weón, ¿cachai? Entonces me fue mal todo ese año. Y historia, que fue como el causante de la wea, el profe me tenía mala. Hay cachado cuando dice, pero mamá, el profe me tiene mala, weón.
Claro. Y tu mamá no te cree. Tu mamá dice, No, no, pero ¿cómo te va a tener mala, weón? Tenés que sacarte buenas notas, ¿no? Pues, weón. claro. Y la verdad, yo de verdad siento que hay algunos profes que tienen mala. Y Sí, po. tengo otra, obviamente, otra anécdota que como voy a demostrar. Pero terminando como la historia, a mí me faltaba una décima para pasar. Una décima para el 4. Yo tenía un 3,9 en historia. Y yo para historia soy malísimo. A mí no me gusta. Me gusta contar mis cosas, pero no me gusta recordar las historias de las otras personas. Eh, nadie. Yo Es creo que que a mí me pocos. gusta recordar cosas interesantes. No, no, ¿qué me importa que un weón se tiró al barco y murió, weón? No, Claro, no. No, ¿cachai? ni. Entonces no me interesaba. Y el profe dijo, no, sé que no vamos a hacer nada. Yo no voy a hacer nada porque, lo siento, un 3,9. O sea, ni siquiera puedo, no sé, regalar una décima, ¿cachai? Así como, ya, apiádate del weón. No, el weón dijo, no, te sacaste un 3,9, así que repetiste. Y mi mamá fue a hablar y no. ¿Cachai que fue maricón? Porque mi mamá fue a hablar a la recepción ¿Ya? y el profe no quiso salir. ¿Cachai? Cacha. Lo llamaron así como, oye, hay una señora acá abajo te está esperando. No voy a ir, no voy a bajar. Y no Mírate, quiso hablar con po. mi mamá. No quiso hablar con mi mamá. Y ahí repetí. Ahora, si yo lo veo como a grandes rasgos, me sirvió porque pude mejorar mis notas. ¿Cachai? Porque Ujú, sí, de po. primero a cuarto medio uno tenía el NEM. Sí, po. Y creo que Entonces, fue como más o menos en ese tiempo también que integraron todo lo que era el NEM y sí, esa era en esa época, porque ahí todavía se llamaba PSU. Sí, po. Entonces, de primero a cuarto medio importaban caleta las notas. Sí, po. Y como yo repetí, era como un volver atrás y me saqué las mejores notas, po. Entonces, Claro. fue como, bacán, me sirvió repetir, no, tengo mejor NEM ahora, po. Entonces, bueno, ahí te conocí a ti, obviamente. Y ahí Claro, ahí chupa no. adelante, po, obviamente. Sí, po. Y en específico, claro, yo bueno no fui de ser tampoco buen promedio. No fui promedio así 6 loco, ya lo vimos porque repetí 2 veces. Pero sí fui de mantenerme en el 5 ¿cachai? Creo que saqué NEM 5,6 una cosa así. Que era como el promedio, por así decirlo, como el promedio de todos los alumnos, 5,6 era como tal más percentil, así como la mayor porcentaje de alumnos. Ya. Lo, pero en general, yo recuerdo que también tenía otros compañeros que, por así decirlo, me apoyaba de ellos en el sentido de que tenía una compañera, Camila, que si es que llega a escuchar esto, un saludo, que Hola. estudiaba para historia, ¿cachai? Y Ya. yo recuerdo que fue ya de más o menos, esto cuando tú también te cambiaste de colegio, ya desde tercero a cuarto medio, todas las pruebas de historia yo se las copiaba. ¿Cachai? Ya. Como, yo creo que más o menos, no sé si todo en algún punto le pasó de Todos que, deben haber copiado en alguna vez, po, sí, weón. todo lo hicimos y el que no lo hizo, pucha, te aplaudo por ser tan estudioso o ser como orgulloso en el sentido de no querer copiar. Claro. La cosa es que nos conseguía, bueno, yo no me conseguía nada. Ellos se conseguían la prueba por que el profe la hizo antes, en otro curso, ¿cachai? Se la conseguían, la hacían y anotaban la alternativa o la respuesta de desarrollo en un papel. Y la cosa que divertida que era es que este profe, que la verdad fue uno de los profes que le hizo clase hasta a mi hermana, ¿cachai? Mi hermana, para los que no saben, tiene 28 años. O sea, hubo como 2 generaciones Claro. de mi familia, por lo menos, que En tuvo el- con el mismo profe, ¿cachai? A ese corte de que no cambiaron nunca al profe de historia. Ese profe de historia estuvo ahí ¿Cuál, cuál, bastante tiempo. cuál era? Se llama Juan Pablo, Ya, es el pero mismo me hizo repetir. el Juanpi le decían. Maricón. ¿Cachai? Sí, ese profe era como, algunos lo odiaban, otros lo amaban, a veces se ponía pesado, a veces era como, ya, Y como que, como dato curioso, a mí me causaba mucha gracia que él está obsesionado con los vampiros. Me era, acuerdo en su época así como de fin de año, donde ya no hay nada que hacer, dijo, bueno chicos, vamos a ver Crepúsculos. claro, era como, sí, habían profes bacanes, claros como él, que, por ejemplo, si no había nada que hacer, ya ponía como el proyector y ponía películas. Pero él decía, tenéis que estar atento, tienen que estar viéndola, ¿vos cachai? Y Claro. obviamente eso no pasaba, él la veía como con otros 3 personas más y los otros demás están en su propia weá, ¿cachai? Pero me acuerdo que la cosa es que con él, sus pruebas eran mucho de selección, ¿cachai? De selección múltiple, como le dicen, la alternativa.
nunca cambió su método. Siempre fue lo Mm, mismo. Es que sí. la verdad, con historia no podí tampoco como variar tanto, ¿cachai? Como No, o que, sea, yo creo que igual pueden servir preguntas de desarrollo. claro, Yo también creo que le da tenía. baja leer a tanta weá. Claro, era más fácil, no sé, pues una respuesta clara nomás. La cosa es que, bueno, de eso a tercero hasta cuarto medio yo copié todo de historia, ¿cachai? No, sabéis que nunca tampoco, fue de los cuadernos que menos usé fue el de historia también. Fue el cuaderno que menos toqué en mi vida y escribí en mi vida. Debe haber como 3 cuadernos en blanco de historia de 3 años Claro, seguidos. Así. sí, y la cosa es que, bueno, quería tocar como este punto y ver que también tú opinabas que tú también fue como, por así decirlo, hubo una época que se habló, era como de ejemplo de qué portada, por así decirlo, no sé, como qué forro se le ponía a cada cuaderno, ¿cachai? Ah, De qué ya, ya. color, La típica ¿ya? pregunta que Sí, hacía. yo la verdad hubo un tiempo que lo hacía. Yo después preferí usar como el forro transparente, ¿cachai? Que va a ver como la tapa dura de, por ejemplo, un animal, ¿cachai? Claro. Yo era más de eso después. Pero admito que también fui de esos que tenían como forro de color. Y Ya, aquí... pero mira, hagamos algo. Ujú. Vamos a decir las materias y después vamos a decir el color. Claro, claro. ¿Ya? ¿Qué tenía? Entonces, Ya. vamos a partir. Lenguaje. Ya, lenguaje azul. Azul, bien, ya. Ya, ya. Matemáticas. Rojo. Rojo, bien. Ya, ya. ¿Qué otra? Historia. Historia. Ese era complejo Sí, porque... ese era variado. ese como que... Bueno, yo tenía café. Había Ya. unos forros café. No sé qué tenías tú. Yo, recordando, creo que lo tenía como amarillo, una wea así. O café también puede ser. Amarillo lo tenía tecnología. Claro, sí, Pero amarillo era tecnología. Biología o ciencias naturales era verde. verde. Sí, Sí. era verde. Religión era celeste. Sí, sí, también. Celeste o blanco. Yo también Claro. tenía. Si no tenía el celeste, te voy a ir por blanco. Y claro, amarillo era tecnología y yo lo Gia. compartía con el de arte también. Como que era Claro. el mismo cuaderno para los dos. Sí, como que Es decía, ya que, estos dos son. y claro, historia que no me acuerdo específicamente, no sé si era café o era otro color, no me acuerdo. Weón. Sí, es que de verdad también. O naranjo, un volano, no sé. Puede ser, sí, Porque. no puede ser. Pero bueno, por lo menos concordamos con Claro, varios colores. bastante. ¿Sí? Sí, no Es sé que si. siempre estuvo esa lucha, yo creo que era como el lenguaje y matemática, así como que cambiaban los colores. Era como, Sí. no, el lenguaje era rojo y matemática azul. Y era como. El descarado era el típico del Madman que tenía un color distinto. Pues era como. Claro, pero es como esa típica la weá del vestido, así como de Claro, azul o negro o blanco y dorado. ¿Cachai? Era como, claro. weón, como que eran, no sé, tú lo veis de los dos, una weá así. Sí, pues, entonces, bueno, a mí me gustaba esa época, por ejemplo, cuando tenían que conseguir los materiales y te dan como la lista y yo iba con mi mamá, por ejemplo, a comprar los cuadernos, ¿cachai? Ah, Y ya, esa era ya, sí. esa era mi época en donde yo, por ejemplo, elegía qué cuaderno quería, La así típica como, salida de ir al súper a comprar tus utensilios del sí, o era del como, colegio. y a veces era yo diría, siendo sincero, es como un gastadero de plata, la verdad, porque como Sí, cada año obvio. vaya a tener que comprarle un estuche nuevo y que lápices, es como, Es que a depende, mí, depende netamente de la familia. Y claro, de, también, y de lo que sucede. A mí, en cierto punto, no me acuerdo hasta dónde, depende. eh, reciclaban las weas o ya no me compraban weas. Entonces, como me decían, ya toma, ahí tenéis lápices y los cuadernos, listo, chao. Claro, los cuadernos eran como, y estaban típicos los líderes que te vendían como, o sea, podías elegir como uno cada uno, o Claro, te venía como el pack de 10 cuadernos claro, como a 5 lucas, porque claro. eran como los más baratos, así. Entonces, Hubo una época, o sea, ya cuando no me querían comprar nada, me compraban tapadura, pero ya, ya, con ya. colores. No sé si hay cachado, o sea, como, es como un cuaderno más grande, pero entre medio tienen las hojas de colores. Sí, pues son Entonces una como tenía divididos. azul, otra tenía rojo, otra tenía verde. Entonces ahí Eran tú dividías ahí como las clases. 150 hojas, 50 rojas, 50 verdes, 50 azules. Y ahí Claro, tenés y que... ahí dividías. Eso fue como llegó un punto donde mi mamá dijo, yo sé que voy a comprar esta weá nomás. Incluso llegó más allá que me compró como una carpeta y me compró hojas. Cáchate, po. Así como más floja aún, así. No, cada vez era el único que tenía. ¿Y por qué tenía eso, hermano? Como, pucha, es que tengo No, que hacerlo. era como así como, hermano, me da una hoja y yo abría la carpeta, y cachai que tiene como unos ganchos. Sí, Así sí. como, y sacaba una hoja así, y la guata así Y tú como, como, toma. What toma, the hermano. fuck? ¿Pero qué weá, La hermano? gente normal así rompe. Así. Claro. No, yo.
Y sacaba la Toma, hoja así. Toma, aquí tenía una hojita, perro. El loco bacán, así. Yo la verdad, aquí también hay como otro estereotipo de alumno, por así decirlo. ¿Tú eras ese alumno que pedía lápiz o algo, en general, cualquier utensilio? No, ¿O eras o el sea, que tú dabas? Así? sí pedía cuando de verdad no tenía nada. Ujú. Pero yo era el que siempre tenía una hueá oculta en la mochila. Así como, digo, no tengo lápiz, weón. A ver, en mi mochila Y sí lo tengo. buscaba y daba vuelta a la mochila. Así como Ahí sacando está el todo. lápiz, ahí está el lápiz. Y era un lápiz hasta que se me perdía. Claro, era como ese lápiz que siempre lo tenéis para todo, así, para todas las Sí, materias. sí. Y te Incluso duraba caleta. llegué a usar un lápiz muy pequeño, en el sentido de que siempre le sacaba punta. Eso sí pedía, goma y sacapunta. Esa Ya. weá nunca tenía yo, pero sí tenía Ujú. lápiz, un lápiz en la Yo la mochila. verdad transicioné del sacapunta, weón. O sea, es que hubo un punto en que, claro, tenía el lápiz grafito y le sacáis punta, ¿cachai? Y a veces había uno que tenía como el sacapunta master, ¿cachai? Que sacaba al Ah, sí, tiro, no se sí. trancaba ni nada. Sí, sí. O Es que es también... chistoso como la diferencia, porque está, no sé, está el sacapuntas más penca, así como de plástico, ese chiquitito. Sí, Está ese como que la basura quedaba dentro de una sí, cápsula, ¿cachai? claro, ese era el bacampo. Y ya el que nunca vimos, que es como el zzzz, como Sí, el no, eléctrico. ese es como ese es de película, ese es como Sí, de o de serie, profesor. de profe. Que en los colegios que estábamos, ninguno tenía plata No, para eso. nadie accedía a eso tampoco. De hecho, el profe solamente usaba como lápiz pasta nomás, nunca lo vi Pero como... ya con tener ese con cápsula que guardaba la basura. ¡Oh! Sí, no, pero era el bacán. ¿Cuánta plata tenía, güey? Tenía dos hoyitos también, porque uno era como Sí, para lápices chicos. sí, uno para lápices chicos y otro para lápices más grandes. Sí, y uno que. Y no, ¿sabes qué? Fue lo peor que una vez yo compré ese mismo sacapunta. Pero, esto es lo terrible, que cuando compré unos lápices de grafito eran triangulares. ¿Cachai? Tú dirías, ¿cómo un Oh, lápiz no. triangular? Y no cabía, no sacaba No, punta. no funciona. Entonces no me funcionaba, entonces fue como puta. Yo tuve creo que por botar el eso lápiz. dejaron de existir esos lápices, güey. Porque no saben cómo Sí, sacar la punta. porque el típico es el hexagonal, pues, ¿cachai? Sí, El que po. todos tienen, pues. Ahora, Y yo ya, sí tengo que admitir que llegué a un punto también. No me acuerdo, no sé cómo lo hice, pero de que le sacaba punta con un cuchillo. también, también, yo también. Mi mamá a veces le decía, mamá, me voy a sacar punta a este lápiz, porque estaba ese típico lápiz que tenía así el tajo así de grafito, ¿cachai? No era Sí, la puntita, era como sacado a cuchillo ahí. Era como Era una como- escultura de grafito así de, Sí, de los bo. cuchillos. Así. Y aquí tiene, mijito, ese era el típico lápiz, no sé, po, de papá, ¿cachai? Que tenía como para escribir en esos cuadernos grandes también. Eh, Entonces, bueno, la verdad, yo transicioné un punto del lápiz grafito al portamina, ¿cachai? ya. Sí, yo también. Hubo un cambio, se notó también como Pero- una era que todos tenían ya portamina, así. Ya, pero igual un poquito más atrás, el que tenía portamina igual era. Sí, era acuático. Era con plata. Era como, oye, ¿eso qué es, hermano? No sé si tan tonto, pero era como, el loco tiene portamina, po, el loco saca sus minitas chiquititas ahí de 0,5 ahí. Y empezaba ya así. Claro. Le pedía ahí el lápiz así, como, préstamelo. Y le sacáis toda la mina así. No, pues weón, y se la cortaba ahí, era Y se como la el sapo cortaba. culiao. Y mira el huevo. Pon de mierda, weón. Y habían técnicas también que era como, en vez de poner la mina, porque supuestamente uno la ponía por donde estaba la gomita. Había Sí, algunos pues tenían que tenían gomita sacarle la gomita. la gomita, metía ahí la mina y empezáis a hacer como para que saliera. Y a veces Claro. nunca salía. Y la otra técnica era como mantener apretado y meterlo ahí por abajo. Pero sí, pues si lo mantenía ahí apretado, como que se soltaba la weá y lo podías sacar. Sí, po. Sí, me Entonces- acuerdo de esa. Entonces yo también, bueno, en todo curso, todo pasaba de que se pedían así como, oh, tenéis mina 05, una mina que nunca en la vida te hablaba así en el curso, porque también en el curso habían como amigos, Claro, grupo cerrado. esa típica chica de la clase que es como la inalcanzable, así. Claro. Te hablaba, así para pedirte una Así mina. como, hola, tení mina 05, y tú como que, sí, deja ver. Y como que pasó, bueno, tenéis los dos casos que Empezaba a el weón- buscar así. ¿Dónde está? Yo tenía una. Aquí tenía. Gracias, y se iba. Y tú nunca, ahí fue toda la interacción que tuviste en tu puta vida con esa persona. Que Pero tal igual, vez- ahí en ese momento tú admitías, weón, me habló, weón. así. claro, me hermano, habló. weón, me pidió mina. ¿Qué te pasa, weón? Y llegaba Pero, con tu hermano, amigo así, bueno, no vaya a creer lo que pasó, weón. ¿Caché esta loca? Me pidió una mina, weón. Oh, conchito. Oh, weón. hermano. ¿Qué tan grande tenés que ser, weón?
Claro. Y bueno, también estaba la típica de que antes de las pruebas pedían lápiz pasta, po, ¿cachai? Y estaba el típico weón que no Ah, tenía el lápiz pasta. habían pruebas que te pedían la pasta específicamente, Sí, po. weón. Y que Sí, po, decían, específicamente así. no puede ser con rojo, ya. Así que Claro, y no puede ser a lápiz mina. Al final tienen que traspasarlo todo a lápiz a la pasta. pasta, sí. Y Sí. tú como, oh, no, y se ponían a pedir, a pedir. No, profe, ¿puedo ir a otro curso a pedir así? Ya, pero se apura. Y iban corriendo hacia el B y... A ti- Bueno, también te pasaba la inversa, porque Sí, llegaban del po. B a ti así como, Sí, po. alguien tiene... Y todos le gritaban, ¡eh! O típico que llegaban así, sí. Profe, ¿tiene una silla que les sobre? Claro, así, tienen silla que les sobre y ahí como que ahí tienen la esquina, ya, Y era, gracias. era una silla que se pasaba por todos los cursos, weón, pidiéndose una vez, Sí, una y otra vez, siempre weón. tenéis que llevar como un dato así como en una hoja, ya la silla de la esquina está en el B, ¿cachai? Cuarto medio B, ya. Pero a ti te tocó dar mensajes a otros cursos, así te mandaron a dar mensajes. Y yo encuentro que esa era la Sí. weá más horrible de la historia, weón. Porque me pasaba también de que habían profes que yo le caía bien, ¿cachai? Así como que Ya, el ya. profe le caía bien, así como que me hablaban en la cuestión y a veces decían, Jorge, voy a venir, o me decían, el profe te está llamando, y yo como, ya, voy, así, voy, y me dice, mira Jorge, ¿me podías hacer un favor? Y yo como, ya, ¿qué cosa? Mira, ¿puedo ir al cuarto medio B y decirle a este compañero que me traiga su prueba, ¿cachai? O era un trabajo, no sé qué era. Y yo como que, ya, y yo era, por ejemplo, primero medio, ¿cachai? Y era un enclenque, ¿cachai? Claro. Y iba así como, aquí están los del cuarto medio, y me ponía viendo por la ventana, y todos los buenos te quedan mirando así como, ¿qué es este pendejo acá? Así. ¿Qué hace este weón aquí? Y yo tocaba la puerta así como todo nervioso, y así abría alguien, y yo como, está Juanito aquí, y como que, y te decían, y venía Juanito así como, bueno, hermano, y le pasaba la prueba, o el trabajo, El que era profe el quiere profe. la prueba, así. Claro, y me lo pasaban y yo me devolvía. Y también, bueno, no era así con tantos profes, pero sí tenía ese trato con algunos. No sé si Pero igual te pasó a ti. habían. No, a mí, la verdad, yo no me gustaba ir a otros cursos. Creo que de más me tocó así como, hola, ¿tienen alguna silla, alguna cosa así? Pues a mí me cargaba ir a otros cursos. O- A pesar de que yo iba a otros cursos, pero en el recreo. Porque yo Claro. tenía amigos en varios cursos. Sí, ¿cachai? pues, tenía... Entonces yo iba a los otros cursos en el recreo, entraba a la sala, bueno, cabrón, pero ir por weas del profe cuando están en medio de la clase, no, gracias, por favor. ¿Y te tocó hacer una prueba en otro curso? En otro curso, Sí. Eso me pasó. A mí me pasó una vez. Que, por ejemplo, claro, imagínate, tú no vas un día y había una prueba. ¿Ya? Ya, ya. Volví la próxima semana con el mismo profe, así como, buena, profe, ¿cómo está? Oiga, ¿sabe? Y bueno, no sé si tú eras esa persona que le decía, profe, le debo la prueba. Y el profe te No. decía, ¿verdad? Me debe la prueba. Bueno, ¿cuándo se la puedo hacer, profe? Me decían, pucha, ¿podés ir a la clase tení un tiempito a las 3? Así como, pucha, ¿le puedo decir al profe? Y No, tal a vez mí, a mí me escape. tocó ir a donde almorzaban a hacer la prueba. No, no. Ok, nunca llegué a ese grado. Sí, no, es que los tiempos. A mí me pasó eso, pero me tocó ir, no sé, pues, a recepción o a la sala profe, y estáis sentado en una mesita, así como. Y como que entran los profes. Y bueno, y me tocó ver como dentro de esa sala. Porque uno cuando chico, uno dice, oye, ¿qué pasará allá adentro? ¿Estarán en Claro, un así como, carrete? ¿Qué ¿Cachai? harán? Claro, así como, ¿qué harán? ¿Qué harán, güey? ¿Qué harán? Y no, en realidad son. Igual que en el curso, empiezan a apelar a otros profes. Sí, o no, sí. Oye, es que- es que el profe de matemática, puta, qué huevea, weón. Así, y empiezan a pelarse entre ellos. o veía amistades, así como que el profe de matemáticas se lleva bien con el de Claro. biología, ¿cachai? Y ahí después se dice, van. oye, y nos juntamos el sábado para. Ya sabes, Claro. pues, weón. Y yo como que, qué weá. A veces me pasaba también, yo era más de entregar trabajos. Por ejemplo, Ya. terminaba la clase y decían, ya estamos listos. Y le decíamos, profe, que tengo el trabajo. Y me dice, no, después me lo entregan en la sala. Así que, y tú como, puta la weá. Y te esperás y no, pues cagaste. Sí, pues. Entonces yo iba así como, no sé, pues, segundo recreo, iba a la sala de los profes y me asomaba a ver si estaba. Y decía, profe, le tengo el trabajo. Y me decía, entre nomás, pues. Y yo como, ¿podría entrar a la sala del profe? Y La entraba weón. así, permiso. Y ahí estaba. Yo decía, uy, esa es la profe de matemática. Así como, la weón sorprendió así. Y después le pasaba el trabajo y decía, ya chaval, ahí nos vemos. Y yo decía, oh, hermano, ¿cachaste? Van tanto ahí. Que claro, es que uno ve a los profes como weá de respeto. Bueno, excepto al profe que no respeta, ¿no? Obviamente. Claro, Pero no, siempre va a haber un profe que no respetáis nunca. No, yo siempre fui igual de respetar a todos mis profes. Yo era, como por ejemplo, habían profes que, claro,
entraba y ni se callaban todos. Así se callaban, Sí, así, unánime, sí, sí. así, al toque, pa. O típico, entraba como ¿cómo se llama? El inspector. No, no, no era el inspector, pero era como más arriba del inspector. Entraba él así, pa. Y todo, loco, así, pa, callado. Así, Y me acuerdo que silencio absoluto. había un profe, o sea, no era un profe, era como el inspector general, creo que le decían en bola, para Ujú. darle un nombre. Que le decían, no sé si, no me acuerdo cómo se llama, el inspector Miguel. Y la Ya, cosa es ya, que sí, sí. él era fan de, bueno, un datazo, él era fan de Star Wars, Ya, ¿ya? ya. Y la cosa es que ese hacía clases de matemática, ¿sabías tú? Sí, pues, no, sí, al principio, él partió como profe, creo, una Sí, cosa así. bueno, va a sonar como muy esto de como entre nosotros dos, pero para los que saben, como, imagínense su inspector general, más bacán así, o el más respetado, Como el jefe de los inspectores. sí, hacía clases en su tiempo, ¿cachai? Eh, Ustedes llegaron justo cuando él ya era como inspector general. La cosa es que habían profes, claro, que entraba y tú te quedas callado. Otros que entraba y seguía hablando. Y el profe no estaba ni ahí, así como que está ¿No? sentado, ¿cachai? Y uno le decían, profe, va a partir la clase. Le decía, pero siguen hablando ellos, pues, ¿cómo creen que haga la clase? Entonces decían, y Claro, había la claro, típica, esa típica wea así como, no, pero si están hablando, no, yo no voy a empezar. y uno decía, ya, vos cállense. La típica que gritaba de la sala así. Había por lo general era una chica que, Claro, que gritaba así, oye, que se pero pegaba el grito. cállense, po, weón. Y después empezaban dos, tres, ya, cállate. Y ahí Sí, como que ahí se callaban. empezamos todos a gritar así, cállense, mierda. Y uno le decía, oye, ya, vos, no sé, al que siempre era el de hueveo, le decía, oye, ya, vos, para. Y el loco ahí se calmaba y ahí decía, ya. ¿Terminaron así? Y Eh, apartamos. Y a veces duraba caleta. Yo me acuerdo que lo que más duró una vez, de como de que seguían hablando, fue como 5 minutos, weón. 5 minutos cinco incluso minutos desde que llegó el profe. desde que llegó el profe. Ustedes dirán, 5 minutos no es nada, pero, weón, 5 minutos desde que entra, se sienta, y tú deberías partir la clase, ¿cachai? Las clases son de 1 hora y media. Sí, pues. 5 minutos de gente siguiendo hablando y el profe estaba ahí. Entonces era Pero como, igual, bueno, es curioso del profe más que nada, porque él no quiere partir la clase, pues. claro, sí, bo, Perfectamente puede decir, ya, basta la weá, ya, atiéndanme, ¿no? Como que él dijo, no, no, hasta que se no, callen no, solo, weón. claro, y ahí cuando se callaban el loco se ponía a hablar y a veces, bueno, ahí te das cuenta como la metodología de algunos profes y tal vez porque algunos son más respetados que otros, ¿cachai? Como Claro. que yo me acuerdo que al que siempre respetaba, ¿no? Y era como al profe típico de matemática, ¿cachai? De matemática Oh, no me acuerdo cuál era o... el de matemática. Por ejemplo, en Estaba nuestro la Chechi. caso era la Chechi, ¿cachai? Era la... Llegaba, ¿cachai? Igual la respetan, así como ya se ponía Pero es la que yo, típica... yo siento que ahí era un respeto un poquito más, era diferente. ¿En qué sentido? Y ponemos en contexto. La Chechi era una señora de edad mayor, muy chiquitita, pero que daba clases de matemática. Era Sí, muy bo. simpática, cariñosa con los alumnos, pero de repente igual era pesada. Sí, no, tenía su caracho. Sí, Entonces, bo. yo siento que el respeto que le tenían era más que nada por la edad y cómo se veía, a que Claro, por cómo enseñaba. claro. Y de hecho, ¿sabes qué? La Chechi era bien cagüinera. ¿Sí? Le gustaba saber cosas de otros cursos. Porque, por ejemplo, dijéramos que hay las típicas relaciones de curso, ¿cachai? Dentro del curso siempre hay como la pareja, ¿cachai? Que se sientan, por ejemplo, no sé si juntos, claro, se Ya, sientan ya, sí, como sí. por separado, cada uno con sus amigos, pero son pareja, pues, ¿cachai? Y digamos que, no sé, falta uno. Y la Chechi era la típica de como que se ponía a hablar de los cagüines así dentro de la sala, así como de, oiga, y el Nicolás así, como que tal y tal cosa, o de otro curso, ¿cachai? Habían como esos momentos, ¿cachai? Ya. Y duraba un buen rato y después decía, ya, volvamos a los ejercicios, ¿cachai? Como que ahí quedaba la wea así. La wea. No sé, esa faceta de la Chechi. Sí, es que ahí es cuando te das cuenta que hay con ciertos cursos que tiene mucha confianza. Sí, No sé sí, eso si es verdad. ahí le dejamos la pregunta a la audiencia de si tenían profesores que eran mucho más con confianza con su curso que con otros, po. Es Yo... que siempre estaba como el típico, bueno, no sé si a ti te tocó, pero Ujú. que el profe jefe tuyo te tenía más confianza. Sí, bueno, Obviamente, porque era profe jefe, pues, weón. podéis creer que, bueno, tú estabas ahí creo también, que nosotros tuvimos 2 veces consecutivas profes de educación física. ¿Verdad, Tuvimos po? ¿Verdad? ¿Verdad? 2 veses
profesor de educación física como profe jefe. ¿Cachai? Que era el que mandaba el curso, ¿cachai? Que Sí, estaba pues, como en todos los... el que tenía que estar en las reuniones de curso, en la guardia de Claro, convivencia, toda esa mierda. todo tenía que estar como El que tenía que llevar el libro de clase. Sí, pues respondía por todo lo que hacía el curso, porque ¿cachai? Si alguien se mandaba una cagada, decía como llegaba el profe jefe con así el inspector. Así. O el que te mandaba, o sea, el que te ponía en Habla fila. con tu El que te operado. ponía en fila en el patio. También era como que te ponía así como un catete hacia el lado Ya aquí los hombres, aquí las mujeres, ya fila, fila, fila. digo, ahora se van los del cuarto medio ahí, y ahí se van con el profe. Pero me acuerdo que, bueno, en general a mí me encantaban los profes que tuvimos jefes de, por ejemplo, de educación física. Tuvimos una que era súper tela, ¿cachai? Un amor de persona, ¿cachai? Le Ya. podía hablar, tenerlo tranquilo y bueno, ya no tengo ni pico idea qué fue de ella, creo que inclusive se fue. El siguiente año que pasamos de curso, ella ya no estaba. Mm. La típica, no sé, pues conseguí mejor pega enrolado y ahí te vaya enrolado. Es que por lo general hay veces que los profesores de educación física, ya sea hombres o mujeres, hacen la práctica en el colegio. Pero Sí, po, después van no sé, pues algún gimnasio, alguna wea deportiva, ¿cachai? Pero es como sí, una po. transición más que nada esa wea. Claro, me pasaba de que había como, tenía el profe de educación física y tenía al practicante al lado. Sí, al práctica al lado. Digo, y el práctica tenía que hacer la clase esta vez, así como le decían, ya el práctica va a hacer la clase, el profe no sé, pues, le decían el profe, no sé, Cristian, ¿cachai? Y el profe Cristian va a hacer la clase y todo. El loco era como, no sé, pues típico, la edad que tenemos nosotros, ¿cachai? Veintitantos años, ¿cachai? Haciendo su Bueno, práctica. no sé si te pasó, así como hablando de esto, que ahora me acordé, que de repente como, no sé si el profe jefe no, o no sé quién, pero era como que entraba, así como estaba dando la clase y entraba, no Ujú. sé, el director o el profe jefe, cualquier wea, entraba y decía, no, vengo a ver nomás. Y como que se paseaba por entre medio de los pasillos, mientras el profe daba la Sí, clase. sí, sí. Entraba así, no, vengo No, vengo a a... revisar, haga su clase nomás, haga su Sí, clase. Y se ustedes no me queda, noten. Y se sentaba así, inclusive a veces, sí, se se sentaba sentaba así en una atrás, sí. esquina. Por ejemplo, estaba el típico que le faltó el amigo, ¿cachai? Que se sentó al lado de él. Sí. Y venía el profe y se sentó al lado de él y tú como que... ¿Qué onda? Y el güey estaba como todo tenso así. Porque Y era como ahí el directo. yo siempre me preguntaba, no sé si es que era para ver la clase o evaluar al profe, weón. Yo creo que era evaluación también, parte como de la... Pero Como al de lo profe que... o a la sala. Esa es mi pregunta. Yo creo que, bueno, influenciaba a las dos, porque ¿cachai? Que en su presencia influenciaba a la sala y también tenía que como evaluarlo a él como lo hacía, pues, ¿cachai? Claro, como profesor. Entonces, pero imagino que, bueno, yo no he hecho así como, por ejemplo, un diplomado por ejemplo, esto de como enseñanza, ¿De pedagogía? claro, de pedagogía. Entonces, no sabría decirte como a ciencia cierta de eso, po. Pero ya que transicionando ya como un poquito más a esta etapa de la universidad ya no tanto colegio, Pero creo que, antes de escaparnos a la universidad, me gustaría recordar las comidas del colegio. Y ahí pasar a hacer como una comparación. vale, ¿Tú vale, qué vale. comías ahí en el colegio? Así como almuerzo, así, o cosas En que, general, no sé, ¿tú eras de los que llevaban comida o eran de los que compraban cosas? mira, mi mamá, esto yo se lo decía también, que mi mamá, porque bueno, nosotros, yo y el Lucho, para que lo exponga al tiro, vivíamos muy cerca del colegio. Vivíamos a 5 minutos, ¿cachai? Yo era de los que o iba al Yo colegio, diría menos, como a 2 minutos. claro, claro, si te apurabas y en volada llegabas inclusive Es menos. que, mira, tienen que entender esto. Saliendo de mi villa, imagínense una villa así como puras casas. Saliendo de la reja de la villa, estaba al frente del colegio. Entonces, Sí, así, a ese literalmente, bueno, corte. era al lado. Era caminar y 2 minutos o 3 minutos a lo más. Así, Y el súper. Jorge vive a la misma distancia que yo, pero por fuera de la villa. Claro, Entonces, era lo mismo. Era exactamente lo mismo. sí, po. Y así. Entonces, yo iba o no iba a ese corte. Pero la Ah, cosa ya. es que, como mi mamá también, bueno, toda mi familia, mi mamá trabajaba en un consultorio que quedaba también, ya ahí un poquito más lejos, como diríamos 15 minutos, ¿cachai? A pata. Claro. Entonces ella se iba a la hora de colación, se escapaba a la casa, hacía el almuerzo y me lo venía a dejar, ¿cachai? Yo no Ah, tenía que ya. ir al casino a recalentarlo. Mi mamá me Ya. lo traía caliente ya la Venía cuestión de cómo. ahí. Sí, pues Listo. listo. Y aquí vamos a hablar ya de lleno en la comida, digo, que
variaba entre dos cosas. Era como la casera, ¿cachai? Hecha así como arrocito o Ujú. fideo, un pedazo de carne, un pedazo de pollo o croquetas, ¿cachai? Si te quería mucho, sí te hacía unas papitas, ¿cachai? El weón Sí, que tenía papas sí, se fritas, andaban todo, buenas, se andaba sí, con se buenas andaba de ganas. buena. O de buenas o andaba de rápida, porque a veces sale más rápido hacer unas papas fritas que hacerte un arroz y toda la cuestión. Claro. Entonces me decía que tenía eso, po, ¿cachai? Era arroz con algún acompañamiento. La bebida, ¿cachai? Una bebida chica, ¿cachai? Llenada, porque no era como que compraba una, sino que No, era, se llenaba. tomaba la botella y le llenaba bebida. Sí, pues De le repente echaba un salía poco. como una Coca-Cola con Bills, Con así como fan, adentro. sí, po, con Fanta, una guatona que era así. O era, ni siquiera era bebida, era jugo la wea. Era Claro. como, oh, ahora me cagaron. Así. Y a veces venía como con algún yogur o con alguna jalea, cosas así, po. Y después tenía el otro caso, por ejemplo, de cuando iba muy apurada, que a veces me daba plata. ¿Cachai? Me decía, aquí Ah, ya. tení 2 lucas. Sí, Sí, sí. tení 2 lucas y cómprate algo en el kiosco del colegio. Para, no sé, la verdad no sé si, esto no lo sé, la verdad, si todos los colegios tenían kiosco. Esto, Bueno, no sé, ya tampoco. Pero por lo menos a todos los que fui sí tenían kiosco. ya, entonces yo compraba O en el tenían a kiosco. un buen afuera. Claro, no sé si la verdad iba alguien afuera a comprar, dejaban los alumnos salir, la No, verdad. obviamente no dejaban salir, pero lo compraba ya antes. Ah, ya, ya, ya. Compraba sus galletitas, su bebida, así, su, no me acuerdo cómo se llama esto, morocha, y estaban otra mierda, no me acuerdo cómo. La Cubanito, esa serranita, weá, cubanito. los, Yo los siempre compraba cubanito. ah, ya, ya. Qué weá más rica, weón. No, y en esos tiempos, bueno, que ya no está tan inflada la economía, eran Sí, bo, no, baratitos, pues, era barato. era una weá que 200 pesos o 300 así. Igual No, yo era muy diferente, porque yo muy pocas veces llevaba comida. Y si ah, llevaba ya. comida era como, wow, estamos bien. Era y el weón que era, ¿qué onda este weón trae comida? Así, trae Claro, loncheras. ¿cuándo? O era de las personas que se le quedaba la lonchera en el Eh, colegio. claro, era como, ¿y tu lonchera, weón? Ah, se la vengo a buscar Así, después, así, el día de mañana. mañana la voy a buscar. Y era la típica que estaba ahí en el fondo, ¿cachai? Que los locos del aseo ni se dieron, así como la No, dejaron ahí, ¿no? la dejan en la sala, así como, Sí, se le quedó bueno, un weón. sí, pues dejémosla ahí. Pero yo sí, mi dieta en el colegio, por así decirlo, Ujú. era mucho tomate mayo. Tomate, Y mayo. nos juntábamos así como, weón, tenemos para 2 tomates mayo, weón. ¿Tenéis más plata? Así como que hacíamos vaquitas para comprarnos tomate mayo. Sí, bueno, por eso, yo te era como el almuerzo normal, o si me daban plata, claro, iba como y veía así, bueno, pasó, bueno, en la transición de todo, de por ejemplo, 2008, o sea, 2006, 2007, 2008, pasó mucha transición también en que los colegios daban, en los kioscos más que nada, la comida era muy chatarra. Sí, po, Entonces, sí, po. los Todavía no colegios existía, ni siquiera transicionaron. existían las weas de sellos. No, po, tampoco. No había nada, weón. Entonces empezó a ver esa transición de los kioscos dar comida más sana Claro. y también quitar la que era más chatarra. Bueno, yo vivía en esa época donde aún no estaba eso. Entonces yo aprovechaba y decía, ya, ¿qué había? Este kiosco era parecía ya, no sé, la verdad que a qué compararlo, pero era como, tenía jamón, queso, tomate mayo, completo, pizza, Sí, es verdad, eh, también tenía pieza. Pero tenía también tenías que Maruchan. apurarte porque se acababan las weas. Sí, sí, o sea, pero tocaban la una, que yo me acuerdo que era a la una, o era a la una a las dos, creo que era a las dos. Las dos Claro. era la hora de almuerzo, porque de 2 a 3, entonces era a las dos, tú salías así, pa, a veces si querías apurarte. Po. Y era chistoso porque tienen, para un poco contexto, el kiosco era como un medio círculo, por así decirlo. Sí, Entonces, po, era como una media luna. entonces O sea, no, sí, una media claro, círculo. un medio círculo No, sí, era la media y círculo. el mesón era redondo, po. Entonces, Sí, po, sí. era chistoso porque ni siquiera se provocaba una fila. Eran todos en medio del mesón, con la mano extendida, a ver si es que agarraban tu moneda o tu plata y Claro. decirle, tío, me da un tomate mayo. Sí, tomate mayo, tío, tío, aquí. Entonces tú tratás de apurarte nomás, pues, y yo creo que Era una pelea. Yo me acuerdo de salir así como. ¿Te acuerdas cuando conté la weá del metro? Así como que tuve que sí, salir entre medio de la gente, ya, lo mismo. Lo era, mismo así, no, salía, pero con mi tomate mayo, así como, buena Yo cabrón, era, ya, yo logré era de los que comprarlo. no era exigido. Yo, sabía que yo podía esperarme hasta el último minuto. Así como que quedaba un minuto para que terminara el recreo, yo ahí iba, cuando ya Ah, estaba ya, ya. vacío. Yo le decía, tía, ¿le queda tomate mayo? Me decía, sí, aquí tiene. Es Y que ahí, por eso ahí. habían ocasiones donde era como, tía, ¿le queda? No.
se me acabaron todos. Sí, o no, o se la acabaron en el sentido de que tiene que hacer más después. Claro. Porque, claro, hacían más para el próximo recreo, pues, Sí, ¿cachai? pero era como, puta, hubiera hecho antes intentar La comprar, compra, claro. sí, po. Por eso yo agradecía a los profes que dejaban salir antes. ¿Cachai? Como Sí, unos, iba unos minutitos antes. iba corriendo al kiosco. Iba ahí Sí. a la concha de tu madre así y te ponía ahí el tiro así y decía, tía, por favor, dame algo así, antes de que se llenara, porque después se Y llenaba, era después todo se un llenaba colegio. mucho, weón. Sí, po, y ahí más encima pendejos que no llegaban. Algunos, a mí me pasó una vez que un pendejo me dijo, ¿me podéis subir al mesón? Y lo subí al mesón para que Sí, porque era viera. muy chico, pues, no alcanzaba. Sí, Weón. po. Entonces me decía así como me agarraba la pierna y yo decía, ¿qué pasó? Y me decía, ¿me podéis subir al mesón? Y lo subía, pedía su cosa y después yo lo bajaba. Así como, toma, y sigue Ahora, tú. me daba risa igual que la misma multitud y la misma dinámica era para calentar el almuerzo. Sí, Porque, de nuevo, ponemos en contexto, el casino tenía una sección de microondas, pero sí, tenía una barra. ¿Cachai? claro. Tú no podías acceder a los microondas y habían, no sé, unas 2 tías del almuerzo, por así decirlo, que ponían los almuerzos a calentar. Entonces se generaba esa misma multitud de pasarse el almuerzo. Claro. La misma multitud del kiosco era lo mismo en el casino. Entonces eran todos Sí, como, po. me calienta el almuerzo. Y todos todos agitando el almuerzo, así, pasándoselo a la mala. También me acuerdo que en el casino estaba en el -1, por así decirlo. Si Sí, lo po. ponemos a nivel de tierra, ¿cachai? Estaban las salas, ¿cachai? Los de abajo eran los de kinder, pre-kinder, básica, como hasta el tercero. Y después venían los básicos, así como ya quinto, o sea, cuartos, quintos, sextos. Después subía ahí al tercer piso, que eran séptimo, octavo, y ahí primeros medios. Claro. Después varió, pero volviendo al casino, que está en el -1, ¿cachai? Habían como una escalera hacia abajo y tenía ahí como, creo que por así decirlo, tres secciones. La primera donde están todos los microondas y habían unos asientos. Había Ujú. una cosa paralela a la derecha, donde era como más chiquitito. Y Ah, después verdad, tenía ahí verdad. como una terraza atrás, así como, no terraza, así como dijéramos, de bonita que dijéramos. Era más para donde ponerse atrás. Sí, sí, Y se me aquí acuerdo. recuerdo es que en verano, porque claro, esto también ocurría, que en verano era terrible, porque afuera hacía mucho calor, entonces no quería ir a los asientos de afuera, quería ir donde está la sombra. Sí, po. Entonces, imagínense, era un colegio entero, entonces tú también te apurabas a que te dieran el almuerzo y buscar un asiento, ¿cachai? Porque estaban, imagino, a veces las personas que tú nunca te conocías o nunca te juntabas, te lo topabas ahí en el almuerzo porque estaban todos ahí en el casino, pues, Es ¿cachai? que sí, pues, era tan pequeño el casino, yo la verdad digo, bueno, eres un casino muy pequeño para la cantidad de cursos que hay, porque tienen que pensar que por cada curso había A, B y C. Sí, pues. Entonces, por cada curso, imagínense, era un casino muy pequeño, de verdad era muy pequeño, entonces o comías ahí afuera, o te turnabas, o alcanzabas una mesa, o Sí, te metías en algún puesto que estaba vacío. sí. Yo, la verdad, creo que aquí es donde, por ejemplo, de las 1 hasta las 2 estaban, creo que hasta los de básica. No sé si Sí, hasta los de sexto de tanto. Y después, de 2 a 3 estaban los que ya eran de, creo que podríamos decir, no sé, octavo hasta cuarto medio. O de séptimo hasta cuarto medio, no sé la verdad. Pero igual eran un número grande, ¿cachai? Igual como tú decís, pues son 3 cursos por cada uno, ¿cachai? Cuarto medio, C, B y A. Y después tenía ahí tercero tercero. medio, C, B, sí. Y pensar que eran cursos de 30 alumnos. Sí, pues. Algunos eran 30, otros Eh, 20. Ya en una sección ya tenéis 90 weones Sí, po. Y enteros, po, ahí, weón. y ahí pasaba, y por ejemplo, yo era de ir al casino al principio, pero después yo era de almorzar afuera del curso, sí, de tu De la sala. sala. Porque la sala la Sí, po. cerraban, no podíais entrar. Claro, o era era más tranquilo. Claro. Era como que, porque estaba toda tareado ahí, todo en el casino, todo hablando entre sí, y entonces yo prefería mi almuerzo, lo llevaba afuera de la sala y comía ahí. Sí. ¿Cachai? Ahí también con mis amigos decíamos, ya vamos todos afuera de la sala y nos poníamos ahí, cada uno No con sé su si tú te almuerzo. acordáis, que hubo una época, yo creo que después como que habilitaron esa weá, pero hubo una época donde cerraban las salas. Sí, po. Pero uno siempre, o uno se pasaba Sí, uno se y la abría pasaba y por había. dentro, porque eran típicas puertas dobles. Sí, po. ¿Ya? Eran puertas dobles, entonces una estaba cerrada con pestillo, pero si le sacabas el pestillo podías abrir las puertas. Sí, po. Por dentro, obviamente. Por dentro había un pestillo arriba que se ponía como
a al la techo, parte, o a la- sí, por así o decirlo, al techo, a la parte de arriba, al al techo, en la marco firme, de la al puerta. marco, sí. Entonces tú bajabas eso y después empujabas y nomás y se Y se abría abría. sola la weá. Y después llegaba el profe y decía, ¿por qué está abierta la sala? No, el profe lo dejó abierta. Y como o venía el inspector y decía, ¿por qué están adentro? Salgan nomás. Pero dije, pero profe, ¿cómo? O sea, inspector, Pero, ¿cómo? No, no, si estamos, no, no estamos salgan haciendo nomás y nada. todo. Y teníamos que salir algunos. A veces decían nada, a veces sí, y era pajero. Claro. Pero yo sí me acuerdo de eso y yo era mucho más de almorzar afuera porque, bueno, ya tenía el almuerzo listo caliente. Algunos iban como a comprárselo al Sí, bo, kiosco, otros iban a calentar el almuerzo y se venían, o almorzaban ahí mismo. claro. Y yo la verdad, y el tercer almuerzo que yo tenía dentro de la dieta es que a veces no me daban ni plata, no me daban ni el almuerzo listo, sino que me traían ya de, por ejemplo, el McDonald's. ¿Cachai? O un almuerzo Oh, prehecho ya, de afuera. Imagínate. qué elegancia la de Francia. Sí, güey, ahí ya era como el guan que traía McDonald's, era como el concha de su madre que tiene McDonald's, ¿cachai? Era como, Yo, what the yo fuck. nunca pude concretar, siempre quise, así como juntarse, no sé, 4 personas y decir, bueno, pidamos una pizza para el colegio. A mí sí, yo sí vi eso. Yo sí vi eso, que habían, ¿Pero lo bueno, viste o lo hiciste tú? no, Porque yo lo vi, pero nunca pude concretar eso. no, Así como yo pedir la pizza. yo tampoco concreté eso, porque, puta, a veces no había la gente, no había la plata, entonces era como pico. Claro. Pero sí vi una vez que, bueno, esto lo hacían también los de mi curso y también otros cursos, que, por ejemplo, se pidieron sushi. ¿Cachai? Se pidieron sushi, que había uno que ahí bien cerquita del colegio, en una esquina. Ujú. Pedían sushi y llegaba ahí un loco y después iban, se metían a recepción y recibían la cuestión y se iban todos a comer sushi. O a veces pizza también, que ahí ya era como un poquito más elegante Claro. traer pizza, ¿cachai? Pero a mí, por ejemplo, también me pasaba de que me traía pizza mi mamá, me traía como 2 pedazos, ¿cachai? De la caja Ah, ya, entera, ya. Ya, pero dos era pedacitos. como traértelo en el almuerzo. Po. Claro, po. Traía, por ejemplo, No, una no vez es me trajo como la que caja. venga el repartidor y te dé la pizza. No, Po. po. No, entonces, pero también estaba esa dieta. Ahora, Y no, no, termina. y a veces no comía nada. Era como pasaba de largo. Como que una vez mi mamá se le olvidaba, así. Que yo tenía, por ejemplo, almuerzo. O sea, a mí también me pasaba de que a veces que no comía nada o comía cuando llegaba Claro, era como que a si es que la no tengo hambre, casa. me espero y llego a la casa. Como también vivíamos cerca, po. Como Claro. también había otros que tenían mala cueva que vivían como a 1 hora, puta mala cueva para ellos que no Sí, comían bo. más encima en almuerzo y tenían que llegar a la casa como a las 5 a almorzar. Claro, Así. almorzar. Igual es diferente, y pasando más adelante, es diferente como la dieta del colegio a la dieta de la universidad. No, Por ejemplo, ahí. yo te digo mi dieta de la universidad eran sopaipillas y pizza. Sopaipilla en la cua- mañana, pizza supongo. cuando iba, claro, sopaipilla en la mañana y pizza cuando había plata. Cuando no había plata era sopaipilla y sopaipilla. La, la dieta de un campeón, man. Claro. Pero era chistoso porque yo tengo, y todavía lo sigo haciendo, en muy pocas ocasiones, porque en donde trabajo no existen Puestos carritos de sopaipillas, no existen. Weón. Yo trabajo en Las Condes, pero vivo Claro, en la no, Florida, porque. entonces es como el cambio es bastante grande. No, pues sí, yo también me daba cuenta que cuando. Bueno, me pegué mi primer trip, así como a Las Condes, ¿cachai? La Reina, todos esos Claro. lados. No veí ni un carrito de sopaipilla, ni un guan vendiendo completo, Sí, ni hay carritos de maní. Es Y es raro el esa mismo weá. maní que está en todo Santiago, weón. El Fornats creo que se llama así. Como Claro, el ¿no? con Hay uno que se llama como Don no sé cuánto, una weá así, que está en todo Ya. Santiago. Pero claro, yo tenía una receta en la mañana. Yo me iba en micro a la universidad porque había una micro que justo pasaba por mi universidad. No me gustaba irme en metro. No te gustaba. No, es que tenéis que pensar que las clases eran como a las 8, una cosa así. Sí, po. Entonces, las 7 de la mañana en metro es horrible. Sobre todo en esa sección de Vicente Valdés. Para Es todos horrible. mis homies que son de Vicente Valdés aquí, son de la Claro. Gran Línea 4, van a entender que Vicente Valdés es un... Todos los que tengan que pasar por Vicente Valdés a hacer combinación a la línea 5 es lo más horrible de la vida. Sí, Toda la gente ahí acumulada. Es en esa misma mierda donde yo me quedé atrapado en el metro y no podía salir. claro. El equivalente a la gente que tenía que hacer combinación en En Baquedano. en Baquedano, En ¿cachai? Baquedano.
En Tobalaba, uy, Yo cuando salgo de la pega, yo no me ahorro las 7 de la tarde. Porque sé que Sí. está muy lleno Tobalaba. Y es horrible. A mí me pasaba lo mismo cuando tenía... Mi primer año fue en clase allá en Plaza de Armas. Entonces también era horrible ir en metro temprano Ujú. porque te topás millones de personas yendo también los carros llenísimos, llenísimos. No cabía ni un alma, ni un átomo, weón. Entonces No, po. tenías que como que buscar ir en el último vagón, por ahí pillarte que la gente se salga en... Porque claro, a medida que iba avanzando, o se iba llenando o se iba vaciando. Una de dos. Sí. Yo por suerte no tuve o sea, no tuve tu mala desgracia que fue de que tenía clase a las 8:30. Mi primer año fue muy light en el sentido que tenía clases a las 10 Ah, ya. y a veces a las 11:30. Ya. Entonces fue como que me iba a las 9, Yo, 9:30, ¿cachai? Y iba vacío ya, como que no tenía que preocuparme tanto. Y podía hasta irme sentado a ese corte. claro. Entonces, bueno, ya yendo más como a la dieta de como de un universitario, yo también debo decir que no me siento tan orgulloso de la dieta, Ya. porque ya no era el almuerzo típico de arrocito con lechuguita y una pechuga de pollo. Bueno, teníamos casino en nuestra universidad, tengo que decirlo, pero Sí, yo po. optaba por la opción un poco más chatarra, ¿cachai? Iba en clase, en este caso Plaza de Armas, bueno, estáis rodeadísimo de lugares donde venden comida, como churrascos, completo, weas así, papas fritas. Y yo iba a uno específico que era como una fuente de soda, Ya. que, bueno, súper barato, eran como dos completos, como, bueno, en mi tiempo eran como por 2.500 pesos. Y pedía un jugo, ¿cachai? 500 pesos. 3 lucas, ¿cachai? Dos completos y un jugo y queda sonado para la siguiente sesión. Y en la mañana, puta, yo me esquipeaba el desayuno. Yo no era de un hombre como de desayuno. Ah, Desayunior. de Junior. Claro. Yo me saltaba eso. Me ahorraba plata, por así decirlo. Claro. No, yo Pero. sí gastaba mucho en desayuno y yo me hacía mi típica receta para despertar, ¿ya? eh, Que lo explico para que las personas que quieran experimentar esa exquisitez del claro, plato. Yo lo claro. llamaba, no es tanto, pero yo lo llamaba el levantamuertos. ¿Por qué? Porque te lo comía ahí en la mañana. Ujú. Era una sopaipilla. Esa sopaipilla tú tienes que ponerle pebre con ají al medio y alrededor ketchup, ¿ya? Si era más basado ají, incluso. Es que por eso, era pebre con ají. Ah, ya más. Sí, pues Al media. era pebre al medio, un poquito de ají arriba, así como arriba del pebre, y alrededor ketchup. Y después le Por ponías eso, otra sopaipilla y repetías el mismo proceso, era como un sándwich. cáchate eso. Entonces, Lo bueno es que no te cobraban por los aderezos. no, te cobran las dos sopaipillas. En ese Sí, tiempo bueno, costaban 200 o menos. 400 pesos o 150 creo. 500. No, 150 costaba la Cáchate. sopaipilla. La Es- sopaipilla. ese carro era el más connotado entonces No, porque... ahora va subiendo poco a poco, bueno, ahora no me acuerdo cuánto eran, como 500 pesos una sopaipilla, bueno. No, yo creo que lo más caro que he visto es 300 pesos. 300 pesos, Eh, sí, sí, como que ese lo veo. Pero el low time así creo que llegué a ver. Claro, como 150 pesos una sopaipilla. sí, 150 pesos, eso fue como lo más bajo. Y entonces yo me basaba en eso, yo me comía esa agua en la mañana y estaba despierto, me picaba hasta el hoyo, weón. Sí, Claro, el nudo de globo te claro, picaba. así como me estaba todo el día, toda la mañana despierto y después ya me daba sueño de nuevo. Qué brutal igual, Y ahí llegaba como la época del almuerzo. Yo gracias a mi esfuerzo, a mi esfuerzo tenía Junaev, entonces aprovechaba eso para comprar el almuerzo en el casino. Ahí, Ya. ahí coméntenos después cuántos afortunados tienen la Junaev y cuántos Claro, lamentablemente es que soldados. habían algunos que tenían la Junaev, pero ¿Ya? la ocupaban para mercadería. No Sí, la ocupaban porque para comer. sí, pues, estaban esos dos casos que el tipo que iba al supermercado a comprarse algo con la Junaev. Claro. Y después ya lo saben todos, que como querían prohibirlo, ¿cachai? En cierto, que no prohibir en general usarlo en el supermercado, sino que ciertos productos. Ah, Porque creo claro. que Sí, iban y no, sí, compraban como cualquier cosa. que al principio sí, po, hicieron ese cambio. Al principio tú podías comprar cualquier weá dentro del supermercado con la Junaev.
Pero Sí, po. después lo cambiaron y solamente puedes comprar cosas comestibles dentro de la Junaev. Y ni siquiera comida chatarra, ni siquiera bebía, ni papas, sino que huevas comestibles. Arroz, Sí, po. una hamburguesa, Arroz, fideo, todo carne, eso. fideo, Atún creo que también. condimentos, pero papas fritas, bebía nada de eso. No, Helado no, no. tampoco. Sí, po. Eran como cosas muy específicas. Entonces, yo, bueno, no fui un afortunado en el sentido de tener una Junaep. Todo financiado por mí. Y de hecho, que me pasaba de que ya cuando transicioné de ir a Plaza de Armas hasta, creo que era Peñalolén. Sí, ¿Ya? o sea, la comuna de Peñalolén y ir hasta como Avenida Grecia hacia arriba, Avenida Acueductos, ¿cachai? ¿Dónde está ese templo que, por Dios mío, no me logro acordar cómo le dicen? Pero es un Ya, templo que está para allá arriba, para Peñalolén. Algunos, era como un huevito. ya, No sé ya. si ahí ya me expliqué mucho. Pero para allá, ahí ya no existe nada. En Grecia sí, tú vas a Grecia, ahí están los típicos puestos de sopaipilla. Si tenía hambre, si me tenía tiempo, me compraba su sopaipilla. Yo era el de también hacerla de un sándwich, comprar dos. Le echaba ketchup, mayo. Ellos tenían una selección variada. Tenían como mayo como con condimentos, ¿cachai? Le habían puesto Ya. como cibuleto, esa cuestión. No, y yo le echaba eso, pa, sándwich. Y le compraba una bebida a un loco al lado. Bueno, Y después cuando era ya la hora del almuerzo, habían dos opciones. Si es que había un tipo, porque después más adelante vieron tipos que se ponían afuera y vendían como fajitas, pero como el instituto en el que estamos, que es el Instituto Arcos, es bastante, por así decirlo, relajado en el sentido de que las carreras que hay están las de dibujo, fotografía y bueno, todo ya esto podría ser muy estereotipado, pero ujú. tienen como un estilo de comida, ese tipo de carreras también. Ya, ¿Cachai? Que es sí. como la carne de soya, Ah, ¿cachai? claro, claro. Lechuguita, tomate, choclo, perro, nada de carne. Ya. Y yo de la verdad le decía, ¿sabes qué? ¿Cuánto valen? Lucas, ya dame uno. Y eran bastante deliciosos porque eran súper amables, me decían, ¿querés que le eche esta salsa? Que no sé de qué mierda era la verdad. Pero le echaban su cuestión, que era como una mayo, no, supermente, o sea, Natural. súper como sin, creo que era sin huevo, sin leche, ni no sé cómo chucha la hacían. Sí, sí, era una mayo artificial, obviamente. Claro, y la raja. Y si ya andaba un poco más carnívoro, le decía, ¿sabes que voy a ir a un local que también estaba cerca? Que, claro, abrió porque vivían, ahora como estaba ese instituto, lo abrieron y dijeron, bueno, van a venir harta gente acá. Me Claro. compraba su churrasco completo y dependiendo también la hora, a veces ni almorzaba. Me iba directo para la casa y almorzaba en la casa. Ah, ya. Sí, nosotros teníamos la suerte que al lado, yo estudiaba en San Joaquín, en Santo Tomás, Al y al frente lado está de la San Católica para al terminar. lado de San Joaquín, al lado del Duoc, hay una pizzería de el Little Caesar, ¿o Little no? Caesar, exactamente, Hay esa todos los misma. homies también de que Todos los son que de Little van, Caesar. sí, van. La pizza 5 lucas. La familiar a 5 lucas, uff, uff, eso. Era el plato para todo universitario que, por ejemplo, era el grupo de 5 personas, lucas cada uno, pa, Una pizza de familiar. 5. Si erais mucho más, como por así decirlo, queríais un poquito más, 2 lucas cada uno y se compran dos. Y Sí, eran es que. familiares, po. Y eso era lo chistoso, ni siquiera variaban en la pizza, así como, no, dame un pollo barbecue. No, era la misma pizza o te Sí, comprabais dos. que era como pepperoni, queso y Pepperoni extra o queso, creo. queso. Era o pepperoni o Sí, queso. sí, verdad, sí, ahí están esas dos variaciones, que era queso nomás o Eh, pepperoni y queso. pero claro, era cuando teníamos plata, incluso las celebraciones, así como, nos fue bien en la prueba, bacán. Era como, ya, Sí. vamos a comer pizza. Claro, era como la pizza y todo, y partían ahí a comprarse. Bueno, yo en mi casa no tenía un Little Caesar cerca, pero sí entiendo como el hype que es por tener un por, Little, por un tener el Little Little Caesar César al lado, cerca. sí. Era Porque, como. Yo creo que esa fue la mejor posición de Little Caesar que ha existido acá. es que de verdad, al lado de cualquier universidad tienes que tener un puesto de De comida, comida claro. o tener cerca como, ¿cómo decirlo? Un portal. Por así decirlo, está la UMCE, que Ya. queda subiendo por Macul, ¿cachai? Que también está como cerca de Grecia, hay un portal que se llama el Portal Ñuñoa. Y ahí es como, por así decirlo, como un mall, igual chiquitito, pero también tiene un patio de comida y ahí Claro. van todos que está la UMS, está la UTEMA al lado también. Sí, que tenían que Y pasar por ahí, pues, entonces aprovechaban. claro, entonces aprovechaba. Y también, bueno, cerca de todos lados ahí había, de hecho, el que era más exquisito iba al Papa Juan's, ¿cachai? El Papa John's. Ya, sí.
Y ahí era esa pizza sí que era cara, Sí, po. O ese sí sea, era cara. no era para el estudiante promedio que quería guardar plata, po, no, era la pizza. Sí. Pero yo agradezco que, bueno, yo caché que Little Caesar se subió un poco. O ¿Sí? sea, sí, pues Little Caesar, sí, ya no es 5.000 pesos, es 5.500. Eso no lo sabía. Ya, Bueno, ya, ya hace rato no tengo un Little Caesar al lado, así que no. no, claro, pero yo después me enteré, saliendo de Vicente Valdés, veo que hay un Little Caesar y estaba a 5.500 pesos la familia, la que es la típica hot and ready, que tú Claro. vas y la pides y te la dan al tiro. Pero Uh, bueno, con los tiempos de hoy en día todo está subiendo de precio, así que era esperable, igual que ya Little Caesar no se aguantara mantener su promesa de 5 lucas, sino que 5.500. Igual claro. está dentro del margen. Entonces, volviendo así como a la universidad en sí, porque nos fuimos a la comida, bueno, empezamos a hablar Sí, mucho de sí, la comida. O sea, pero obviamente, ya está tachado eso, sí. claro. Por decir. Eh, ¿Qué diferencia encontrabas tú, por ejemplo, del colegio con la universidad? lo primero, tiempos libres. La libertad. Me sentía como un hombre súper como... Me acuerdo que mis primeras clases, yo claro, estaba como medio perdido, pero después cuando ya era mi segundo año, ya ¿Ya? era como que llegaba, decís, ¿sabes que tenía clase en la 210? Llegaba a 210, me llegaba, piola, ¿cachai? Iban llegando los cabros y era yo nomás. Como que me sentía, a pesar de que tenía mis compañeros que los conocía, me sentía solo, en el sentido de Sí, que... no es lo mismo estar como. Pues, es que es diferente porque son menos años y son Sí, po, más. Es como más específico, ¿cachai? Es sí, po, diferente estar, no sé, 5 años con los mismos hueones en la claro. misma sala, sino que aquí es diferente porque hay veces que eran salas diferentes y te tocaban con compañeros diferentes. Sí, po. Entonces yo, por ejemplo, tenía... bueno, una cosa era la libertad, que por así decirlo, estábamos en medio de una clase, yo podía perfectamente, no pedir permiso ya, lo primero, pero no pedir permiso al ir al baño, que los mismos profesores decían, si quieres salir, vaya nomás, no me da ruido nomás. Claro. Los profes eran súper tela, entonces yo podría salir, ¿cachai? Me pegaba, podía estar ahí como no sé cuántos minutos, podía inclusive ir a comprar un café, comprarme Sí, no, algo. yo hacía eso en inglés. Porque como en inglés no. Yo era bueno en inglés, incluso yo me eximí de inglés. O sea, me eximí el primer año. Después el ¿Ya? otro lo No era tuve que dar. ineximible. Es Ya, que, ya, es ya. que a mí me pasó de que la prueba de. A mí me tocaba prueba de matemática y de inglés. Como Ya. para nivelar, ¿ya? Ujú. Para nivelar la carrera. O sea, ¿Ya? para saber qué nivel tenías. Eso era la. Sí, más que nada, no. Entonces, matemática yo la di y fue como, ya, ya, la hice. Y a mí no me va bien, o sea, a mí no me va mal en matemáticas, pero soy lento. Pero como la prueba no tenía, no, Tan complejidad, claro, pero no tenía como un límite, así como, tienen 1 hora para hacer la weá, no, ¿sí? te podías demorar lo que quieras y yo la hice tranquilo. Y la Vale. de inglés me dio lata. La Uh, respondí a la rápida, así como, ya, no sé, ya. Y me eximí del nivel 1. Pero me ya. tocó el nivel 2 y el 3. Pero yo no era malo en matemáticas, o sea, en inglés. Entonces, y el profe lo sabía. El profe como que era como, por favor, no respondáis, deja que los demás respondan. Ujú. Yo perfectamente salía de la clase, me iba a tomar un café, me iba a comer algo y después volvía. Incluso me podía poner los audífonos a escuchar música, weón, y el profe no me decía nada. Mm. En mi caso igual, o sea, yo estudié composición musical, entonces yo escuchaba música todo el rato. En Claro, casi todas nuestras clases teníamos que escuchar algo, entonces no era mejor no tener algo escuchando ya previamente, porque tenías que poner así como ya vamos a hacer audición de tal álbum, ¿cachai? Entonces teníamos que escucharlo atentamente. claro. Pero eran súper relajados, ¿cachai? Como sentarte, no tenéis que para qué estar como derecho, así, tenéis que estar como, no se echen en la silla, podía estar echado, ¿cachai? Estaba como escuchando al profe, no tenéis que, no reclamar, por ejemplo, si estáis o no escribiendo, tú si Claro. querías o no Sí, escribir, tienes como esa libertad sí, de hacer lo que queráis. hacer lo que queráis, ¿cachai? Y después, Mientras no molesté al profe, obviamente. claro, también, eso también, lo que siempre pedían los profes eran respeto. Ténganme respeto y mientras tengamos respeto vamos a ser súper flexibles en todo, así como en las pruebas, en las notas y toda la cuestión. Y en ese sentido yo lo segundo que noté eran
las ventanas, como que ahí entendí el sentido, que la ventana que había, así como tenemos una ventana de Dora, que le Sí, decían ventana, eso era horrible, weón. que era un periodo entre cada asignatura o materia, como le quieran decir. Yo, por ejemplo, tenía una clase, digamos, 10 de la mañana, eran largas igual, en mi caso, eran 3 horas, ¿cachai? Yo estaba Ya. desde las 10 hasta la 1. Y después tenía una clase a las 4. Entonces tenía 3 horas libres. Ay, 3 horas donde tú podías decir, bueno, me puedo ir a la casa a devolverme y creo que ahí gasto 2 horas. sí, claro, es que eso era. Y eso mismo te iba a preguntar. ¿Tú eras de las personas que se devolvía y después volvía? En mi caso, bueno, en el primer año no. Yo vivía, tenía como clase en Plaza de Armas, la verdad me daba un kilo de paja de devolverme a la casa, entonces me quedaba ahí nomás. Y hacía Claro. la hora como podía, ¿cachai? Eh, como era el primer año, igual no era tanta materia que teníamos que repasar, entonces tenía mucho tiempo libre, que era como, pucha, voy a pasearme por el Plaza de Armas, ¿cachai? Ujú. Conocer, comer, me volvía, me sentaba, escuchaba música. Pero ya después con los años ya no podía pegarme esas libertades, po. Claro. Ya tenía que estudiar, por ejemplo, nos tocaba el siguiente periodo en 3 horas, pero tenía la prueba que tenía que estudiar, así, entonces me ponía a repasar, repasar, repasar. Sí, po. Entonces, pero era brígido. Ya cuando iba llegando al último año, ahí en mi cuarto año, ya no tenía, bueno, me tocó vivirlo también en, ¿cómo se llama esto? En online, ¿cachai? Ah, ya. Ya, Telemáticamente, ya. pero igual era como, tenemos una clase a las 8:30 y era la clase que tenía. La clase, así como era el jueves, ya, o sea, el Despertarte a las ocho y miércoles, media solamente por esa weá. sí, 8:30 hasta las 11:30, o, bueno, en mi caso había un profe que era súper tela, que aquí también va a hablar otro punto, la gran diferencia, que eran como... Ya chiquillos, miren, no tenemos tanto que revisar, tenemos que ver estas dos cosas y los despachos al tiro, pueden irse así. Y era como, llevamos 1 hora y duraba clase de 3 horas. Entonces, y ya el profe decía, bueno, eso les pasó, si tienen dudas me voy a quedarme acá y si no, pueden retirarse ya. Y Claro. uno como, ah, bueno, me voy, chao, entonces. Y a veces pasaba también mucho cuando tenía una prueba. Dijéramos, prueba, tenía ahí un ramo, o ya, Ya. tenía ahí 2 ramos, para hacerlo más justo. Tenía una clase en la mañana, después tenía ahí la ventana y después tenía la prueba. Y la prueba te la terminé ahí al tiro. Y te voy a ir para la casa, ¿cachai? Claro. Y la clase, digamos que tenéis de 4 a 7, ese fue mi caso. Tenía una prueba, o sea, un ramo de las 4 hasta las 7. Yo Ujú. hice la prueba como en media hora, ¿cachai? Y el profe inclusive como era una de práctica, así como teórico, o sea, no, sí, práctico, me evaluaban al tiro. Entonces como que me decía, ya te sacaste un 6,8, ¿quieres? O un 5, ¿querés mejorarlo? Y yo dije, ya, profe, déjeme intentarlo de nuevo. Y ahí como que decía, ya, ahí se te sacaste un 6 y tanto. Ya, ya. Entonces ahí dije, ya, listo, profe, estamos listos, me voy. Y me iba Claro. así. A mí me pasó una historia muy curiosa relacionada exactamente con eso. ¿Cachai? Que ¿Vale? yo estudié técnico en sonido. Entonces, uno de los ramos era como electricidad aplicada, una cosa así. ¿Ya? Ya, Pero no me gustaba mucho ese ramo. Porque no hacíamos cosas, no hacíamos como circuitos, sino que era como pura materia. ya, Creo que hicimos como una vez una caja como para probar cables. Y salió ya, bastante bien y fue como, bacán. Entonces, me tocó dar el examen. O sea, no me tocó, sino que era la fecha del examen, ¿ya? ya. Yo no había estudiado nada. Yo estaba así como, weón, no estudié nada. Ya, será. A la vida, ¿no? O sea, tampoco tengo mala nota, no creo que repita por un uno. O sea, que repita, porque no creo que me eche el ramo por un uno. Yo iba nervioso, weón, iba nervioso al colegio, o sea, a la universidad y dije, weón, ya, ¿en qué sala era? Ya voy subiendo. Entro y veo a todos mis compañeros así como, tenéis que pensar que esta era una sala con computadores. Entonces tenéis que dar la prueba como en el computador, responder sí o no, bla, bla, bla. Ujú. Entonces veo como a todos a mis compañeros, porque yo llegué como un poquito tarde. Ya, Veo a todos mis compañeros dando la prueba así y dije, ¡ay! Shit, tu madre. Ya, voy. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Luis, ¿cómo está? Déjeme ver. Y como que empezó a revisar, dijo, ¿ahora usted tiene arriba 6? ¿Se va a quedar o se va? ¿Cómo, profe? No, es que como tiene buenas notas, le puedo repetir la nota, entonces no la va a cambiar y se puede ir. O si quiere puede dar la prueba y mejorar la nota. Y como que lo pensé, así que lo quedé mirando, dije, chao, profe, Mm. nos vemos. Sí. Chao, profe, al tiro, nos vemos terrible. Chao, nos vemos, que le vaya bien. Y miré a mis compañeros así mirando así como, hijo de perra, o cosas. Sí. A mí me pasó exactamente la misma posición cuando en piano funcional.
¿Cachai? Piano, para los que no saben, piano funcional es literal aprender a tocar piano. Y la cosa es que estaba en mi segundo año, ya habíamos cambiado de instituto y teníamos una profe que era bastante estricta, ¿cachai? Era una profe de piano clásico, ¿cachai? Ya. De esas que te obligan así a estar derecho, codos pegados a la cintura, o sea, como Ah, al ya, ya. abdomen, la muñeca relajada, ¿cachai? Y te lo notaba y te retaba. Y me acuerdo que yo para ese ramo estudiaba mucho, así mi pianito pequeñito, así como de Casio, pequeñito, Claro. aprendía y después lo llevaba al piano que ya era más grande, ¿cachai? Que era más suelto. Entonces me acuerdo que estábamos, era la última prueba, ya llegando al final de semestre, del primer semestre. Ujú. Y llegué, yo dije, buenos días, profesora, sí, buenos días, alumno. Y le dije, vengo a tocar las canciones que puso. Dijo, ya, a ver, veamos qué promedio tiene. Usted tiene un promedio de 6.5. ¿Quiere darle igual o qué onda? Porque le puedo repetir la mismo, le puedo repetir la nota y está listo, po. Claro. Yo como, ya, profe, me voy. Y era lo único que yo era porque, bueno, la sala aquí, o sea, bueno, los periodos que eran de piano funcional, en mi caso éramos 4 nomás. Eran Ujú. 4 pianos que habían por sala, ¿cachai? Entonces habían periodos donde entran 4 y salían 4 y todo el rato. Ya, ya. Y yo con los 4 que habían, yo era el único que se había eximido. Entonces fue como, ya, chao, profe, nos vemos. Así, como que no fue tan así que me fui al tiro, sino que le pregunté, ¿puedo ver mis notas, profe? Sí, sí, cómo no. Y me pasaba el cuaderno que tenía ahí con las notas. Y veía así, dije, a ver, ¿qué notas tengo? 6, 6.5, 6.5, 6. Oh, dije, me eximí con buenas notas y después Loco, ya como... bueno. Sí, me saqué el foto ahí y después me dije, ya, chao, profe, nos vemos. Y bueno, yo creo que tenía la clase como a la 1. Entonces yo me iba como a las 12 de mi casa, entonces yo llegué y me fui al tiro. Como Sí, que pues, después llegué a mi casa y me dijo, ¿ya terminaste? Y me dijo, es que le dije, mi mamá me eximí y toda la cuestión. Ah, bueno. ah, bacán. Y como que fui y me devolví nomás. Fue una cosa súper piola. Claro. Pero más adelante, claro, no tuve tanta la misma suerte de tener ramos No, que me eximían. eran algunos nomás que decían Sí, po. esa Después ya era política. como, a pesar de que tenía 6 tenía que dar el examen final Igual, sí. Entonces ya era como más cototo. No sé si tú tuviste algún ramo que fue como el más difícil. Que tú decías, bueno, loco, la vi peluda, ¿cachai? Este fue como, tuve que estudiar. No, lo que sí me pasaba, y voy a contar estas dos anécdotas ya como ya casi cerrando esto. Yo tenía profes que partieron mal y empezaron, o sea, y terminaron bien. ¿En qué sentido? De que mi forma de ser es como mucho de enseñar, ¿cachai? De enseñar las cosas que están bien. Si que va Ya, un weón y dice una weá errónea, y digo, oye, no es así, es así. vale. Recuérdenlo, chicos, no es así como dice este weón, es así. Ya, ¿Ya? ya, ya. Incluso me pasó con profes. Opa. Que era como. El profe nos enseñaba algo, bla, bla, bla. Eh, nos enseñaba todo, no sé, por la consola, cómo manejar el estudio. Y después la clase siguiente les decía, bueno chicos, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? No nos acordamos tanto. Ya, y como que decía lo mismo, pero muy resumido y se saltaba cosas. Ya. ¿Cachai? Entonces yo decía, pero profe, recuerda que tienen que hacer esta weá también. Profe, recuerda que tienen que hacer esto. Y el profe me empezó a agarrar mala. En el sentido de que él pensaba que yo era como un sabelotodo, que quería solamente arruinarle la clase. Claro. ¿Cachai? Entonces era como muy complicado las clases con él. Ya. Había como una tensión, ¿cachai? Bla, bla, bla. Y como que ya no podía decir muchas cosas, como que el profe como que no me prestaba atención. Era como muy complicado en ese sentido, ¿cachai? Pero Ya. al final, después, conversando más, yo le decía, profe, quiero meterme más como en los trabajos, tiene alguna pega externa, necesita ayuda con algo, bla, bla, bla. Ahí empezamos a ya empezar como a establecer como una relación más de trabajo, ¿cachai? Como que él ya no me miraba como ese alumno hincha pelota, sino que ya era como, este weón sí la aplica, ¿cachai? Ya. Entonces, yo me acuerdo que hubo una época que yo me sabía el estudio de memoria. Yo era el único, por así decirlo, que me sabía el estudio de verdad de memoria. Ya. Entonces nos tocaba una prueba de grabación. Pero lo que hacía el profe era desordenar todo el estudio y que tú lo vuelvas a conectar y que grabaras a la persona que está como esperando para grabar. Vale. Entonces,
yo era como, oh, ya, papa, po. Sí, yo me voy a ir al tiro, po. Me voy a ir al tiro, yo doy la prueba y, o sea, grabo, listo, chao, y me voy. Ya, ya, ya. Y podéis creer que, como yo era como yo era el único que sabía la wea, el profe me dejó el último para irse más rápido de él. Shit, tu madre. Y dije así como, ya, ahora me va a tocar. No, no me tocó, no me tocó, no me tocó. Me tocó al último, era el último, weón. Y yo hice, fue como, ya, qué paja, ya. Instalé todo así súper rápido. Grabé, fui el único que grabó en esa weá. De verdad, en la prueba fui el único que grabó a la persona. La persona estuvo las 2 horas de la clase esperando a que las personas conectaran la weá y grabaran. Y nunca grabó hasta que yo llegué. Cáchate eso. Y yo quedé como, profe, ¿por qué hizo esto? Me hubiera tirado primero y yo hubiera salido al tiro. Claro. Y eso fue como mis pruebas más complicadas. O sea, no, mis secciones como más complicadas. Vale. Por así decirlo. ¿Tú tuviste alguna? Yo tenía un ramo que se llamaba electroacústica. Para los que no cachan más o menos lo que es la electroacústica, porque no una guitarra electroacústica, sino que el género como tal de la electroacústica, que es como el estudio, análisis de los dispositivos como de energía acústica, ¿cachai? Claro, Como claro. va el sonido Sí, hacia... a mí también me pasaron eso, así que tranqui. ¿Cachai? Y también existe el género también como música electroacústica, que es la Claro. que es como todo relacionado con computadores, como viendo con las frecuencias, ¿cachai? Ujú. Y la cosa es que ese ramo era bastante, como por así decirlo, cototo de información y manejar un programa que justo pasa que este profe él lo manejaba, tenía así como un magíster en Ah, ya. en ese programa. Entonces él podía hacer muchas cosas en él. Y él nos pedía todo el rato así como una composición, así como de explicada, no solamente así como poner sonido y listo que suena bonito, sino que tenéis que explicarlo, lo que tenía la teoría detrás, cuál fue tu intención, qué fue lo que descubriste, todo. Y tuvimos Claro. así como 4 canciones a lo largo así como de todo el semestre, de todo eso. Y tenéis que explicarlo y a veces tenéis que usar imágenes, todo a tu disposición para poder explicar tu obra, pues, ¿cachai? Ya. Era como, una vez me acuerdo aquí que yo usé, creo, Reaper, ¿cachai? Que es un Sí, DAW sí. y Sí, yo lo usé cacho. Reaper para eso, porque yo, bueno, en ese tiempo no te había preguntado cómo usar Pro Tools. Entonces yo usé Ujú. Reaper nomás, que era como la web gratuita, entonces hice lo que pude ahí. Ya. Saqué un pantallazo y después le explicaba así al profe, bueno, podemos ver acá como yo tengo los que están en naranjo, porque podéis poner las pistas Sí, con pues le podéis colores, poner entonces... colores, podéis poner todo el orden que tú queráis. Sí, pues entonces yo le puse, ya estas que son naranjos significan los audios que están manipulados, que fueron cambiados, los que están en azules, se pueden aquí notar los cortes, bla, 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 y ahí como que el profe notaba que igual sabía y me preparaba, entonces ahí logré pasarlo, pero fue cada trabajo ya era como una cuestión nueva, entonces era como, oh, tener que volver a aplicarlo, Claro. hacerlo bien, entonces yo me acuerdo que todo, bueno, cuando ya terminaba la clase, eh, había un... O no, o sea, no terminaba la clase, sino que el profe se iba por un rato, porque como estábamos de forma telemática, el profe a Ujú. veces tenía que responder algo en su casa. Claro. Y quedamos nosotros y ahí hablamos que está complicada la materia, cómo van algunos, no, o sea, es que yo aún ni termino la canción, loco, yo no entiendo nada, no sé qué estoy hablando. No sé qué estoy haciendo. Sí. Sí, hay algunos que terminaban las canciones, otros que aún no tenían, otros que de verdad no entendían nada, otros que lo que hacían como que, sí, no, entonces era complejo. Yo la Mm. verdad como que a veces me preguntaban, oye hermano, ¿qué hay que hacer? De verdad no entiendo nada. Así, y ahí yo lo explicaba, pero yo también explicaba como para entender yo mismo. Claro. Como si, Era si yo como una autoenseñanza. Sí, pues. Entonces, ese fue como por así decirlo el ramo que más difícil me costó. Que... Porque era muy teórico. Claro. Y de hecho fue ese mismo ramo que el profe, cuando estábamos en segundo año, dijo, mira, en tercer año tienen este ramo. Ese es como el que corta cabezas, por así decirlo, porque ese es como Ya. que la mayoría se echa. Ya. Entonces fue como, oh, que te la venda así, Sí, weón, como, te da miedo, weón, te da te da miedo. miedo. El típico que todos dicen, todas las carreras tienen un ramo cortacabezas, por así decirlo, en el que todos tienen miedo, todos saben que tienen que jugársela, ¿cachai? Ese es el ramo que tú dejas otros ramos por ese, Claro. ¿cachai? A ese corte. Que tú dejáis así, no, o sea, es que me voy a echar este ramo porque no me puedo echar este otro, así.
Claro. La wea. Entonces, lo mismo nos pasaba con eso. Que yo, por ejemplo, teníamos electroacústica, sí, se llamaba electroacústica. Y después teníamos, ¿cómo se llama esta cuestión? Cultura musical, que era la cultura de la música. Ujú. Y a veces no hacíamos las tareas de eso. Entonces el profe nos decía, ¿cómo van? ¿Qué tan complicado de los trabajos? Y le decíamos, pero es que profe, o sea, tenemos esto de electroacústica y estamos complicadísimos. Así, y ahí él decía, ya lo entiendo. Así, Ya, no me pesquen así. sí, claro, o nos decía, pucha, les tinca, hacemos esta otra cosa, le hacemos más simple, cosa de que todos podamos salir beneficiados, ¿cachai? Claro. Bajamos, como que hacíamos los trabajos más simples, o lo entregábamos, cambiamos la fecha de entrega, etcétera. Pero, por así decirlo, ese es el ramo que yo más, por así decirlo, peligré, en el sentido de que no entregaba un trabajo y me ponía un 2, así, o Sí, un po. 1. Ahí Jodido. cagadas. Jodida de una. Bueno, ya nos hemos explayado demasiado. Este es un capítulo especial, entonces por eso es un poquito más largo. Pero ya es hora de despedirnos. Sí, ¿Ya? ya de. Nos quedaron muchas cosas por decir, de verdad, como que no pudimos Abarcarlo explorar todo en. todo. Sí. Pero si de verdad les gustó este capítulo, no se olviden a decirnos que hagamos la segunda parte. Tienen de verdad nuestros Instagram. Me pueden encontrar a mí como BlackLucho con 3O. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, en Instagram como Universal-Staff 25. Y por ahora nosotros nos vamos despidiendo de este aclamado podcast llamado Su Charla. Su charla, amigo.